Será y montarás, prende mi sangre con un tronco samurái, y será en el suelo mi sombrero bajo el sol, faro de luz, algodón que se va, que se va, que se va, la cabrana mojada del sudor, un ranchito borracho de sueños, de amor quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va, la mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor. Corrientes de verano, barranqueras están cerradas, en la costa un acordeón, gimiendo para su lento chamamé. Por la cosecha, cosecheros, no sé, entre ojos blancos y esperanza cantaré, con manos turbinas meteré el algodón, mi corazón. La tierra del Chaco de la llena y montarás, prenderá mi sangre con un tronco samurái, y será en el sur con mi sombrero bajo el sol, faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, la blanca mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor, quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va, la blanca mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor, quiero yo, quiero yo. Quiero yo. Que siempre está acá presentando, él está acompañándonos de lejos porque tuvo que ir por cuestiones de trabajo, así que bueno, antes que nada agradecerle a todos ustedes y a todas las personas que están atrás de este evento, porque el Café Científico es una organización que es apoyada por muchísima gente, instituciones, personas y claro, ustedes que asisten todos los meses sin faltar. Bueno, así que damos inicio al Café de septiembre. Realizó un postdoctorado en la Universidad de California, San Diego, Estados Unidos, y es investigador de CONICET en el Instituto Ferreira de Córdoba. En 2011, en la Universidad Nacional de Córdoba, hizo una especialización en comunicación pública de la ciencia y periodismo científico. También es miembro fundador de la Red de Divulgación Científica de Córdoba. Además, es autor de varios trabajos científicos publicados en revistas internacionales con referato y de numerosos trabajos de divulgación científica.
Para hablarnos de ciencia monstruosa, el científico Posadas le da la bienvenida a Alberto Díaz Aniel. Hola, buenas noches a todos. Bueno, gracias por venir. La verdad que es la primera vez que tengo tanto público hablando de este tema, así que les agradezco mucho el interés. Y bueno, hoy voy a hablar un poco, como habrán visto en Facebook y en otros lados, voy a hablar un poco de monstruos, ¿tá? Y también vamos a hablar un poquito de ciencia. Vamos a aprender un poco de genética, un poco de neurociencias, un poco de biología celular, que es lo que yo hago en el laboratorio, muchas de esas cosas. Pero lo vamos a ver desde otro punto de vista, que es el punto de vista de la divulgación científica. La divulgación científica es básicamente, como muchos de ustedes saben, tratar de contar la ciencia en términos que todo el mundo pueda entender. O sea, gente que no estudió ciencia puede entender temas científicos sin usar la jerga complicada que usamos nosotros los científicos cuando estudiamos y que aprendemos en la facultad. Y bueno, el tema de hoy tiene que ver un poco sobre cuál es el origen de los monstruos más famosos. ¿Está? Yo espero que sean un público participativo. Esta charla ya la vi ayer en Monte Carlo a chicos de secundaria, hoy a la mañana en Posadas a chicos de primaria. Así que espero que los adultos tengan preguntas tan interesantes como, o participen tanto como los chicos, ya que participaron bastante. Según me han contado, sí hacen muchas preguntas, pero vamos a ver. Bueno, la idea tiene que ver entonces con cuál es el origen de los monstruos más conocidos. Ustedes saben, muchos monstruos nacieron con leyendas, mitos, historias, otros aparecieron en libros, otros en el cine. Entonces, yo les voy a hablar de 3 monstruos hoy, ¿tá? Que están ahí en una caricatura que tiene que ver con una película para chicos que se llama Hotel Transilvania, y vamos a hablar entonces hoy sobre Drácula, Frankenstein y el hombre lobo, ¿tá? Y tiene que ver esto con un libro que muchos cuando entraron lo vieron allá al fondo, que es un libro que escribí y que publiqué el año pasado, lo publicó la editorial de la Universidad Nacional de Córdoba, que se llama Ciencia Monstruosa. Y este libro habla sobre 5 monstruos. Hoy vamos a hablar por cuestiones de tiempo de 3, así que ahí primero cuento la historia de cada uno de los monstruos y después cómo las características que los hacen monstruosos, que los hacen distintos de una persona normal, me ayudaron a contar temas de biología. Yo soy biólogo, entonces con estos monstruos cuento sobre varias áreas de la biología en estos capítulos. Ahora bien, ¿qué tienen que ver los monstruos con la ciencia? ¿Por qué hice una relación entre los monstruos y la ciencia? Básicamente tiene que ver con el origen justamente de los monstruos, que se debió a que en el pasado, hace cientos y miles de años, no sabíamos mucho sobre biología, no sabíamos nada sobre medicina, y el ser humano es un animal, porque es un animal justamente, que es tiene mucha imaginación y necesita explicarlo todo, básicamente. Entonces, cuando aparecía alguna enfermedad y nadie sabía el origen, bueno, había que buscarle alguna explicación. Y la explicación generalmente era fantasiosa, así nacieron mitos, leyendas. Y por lo general, cuando había una enfermedad y se expresaba en el aspecto de la persona generalmente era rechazada porque era distinto a los demás. Entonces, sabemos que la medicina es muy antigua, ya de la época de los egipcios había médicos, hace miles de años, y era una medicina bastante avanzada para su época, pero no había microscopios, no había tantos conocimientos sobre medicamentos, etc. Se usaban sí hierbas, pero se probaba a ver si funcionaban. Mucha gente murió por eso, pero muchos también así se fueron obteniendo conocimiento. También tenemos medicina muy avanzada en los chinos, que es una cultura milenaria también, los árabes, grandes civilizaciones como los romanos y los griegos también tenían sus propios médicos, ¿tá? Que básicamente usaban a las personas como conejillos de India porque se sabía muy poco sobre el funcionamiento del cuerpo humano.
Inclusive cuando empezó a avanzar la ciencia, siglo XVII, XVIII, XIX, los médicos también luchaban contra enfermedades desconocidas, que no entendían su origen. Entonces, muchas veces se explicaba de la forma más extraña ese tipo de enfermedades, y hoy vamos a ver cómo aparecieron monstruos a partir de este tipo de cosas. Empecemos por esto, por enfermedades que se contagian por microorganismos, virus, bacterias, parásitos. Hoy lo conocemos, hoy sabemos que existen, sabemos que se contagian de una persona a la otra, de un animal a una persona. Y por ejemplo, este bichito que está acá, que es un murciélago, puede contagiar esta enfermedad que es la rabia, que es producida por un virus. Entonces, cuando este animalito muerde a una persona o a un animal, contagia esa enfermedad. Estos en particular son hematófagos, quiere decir que comen sangre, se alimentan de sangre, generalmente de animales, es muy difícil que muerdan a un humano. Pero bueno, el nombre que reciben estos murciélagos justamente nació de leyendas muy antiguas, de las que vamos a hablar ahora, que tenían que ver con personas que bebían sangre. Entonces a estos murciélagos se los conoce como murciélagos vampiros, porque beben sangre. Como les decía, este tipo de enfermedades que se contagiaban por microorganismos, nadie sabía, o sea, muchos pensaban que era un misterio, como aparecían, no había microscopios, entonces no se sabía que había bacterias, que había virus, y todo ese tipo de cosas. Entonces, muchas de estas enfermedades se creía que eran de origen, así, que aparecían de la nada, por generación espontánea, como se llamaban en una época, este tipo de cosas. Y bueno, se trataba de explicar, de alguna manera parecía que trataban de explicarlo de la manera más fantasiosa. Después hay otras enfermedades que no tienen que ver con contagio, sino que tienen que ver con la herencia, ¿está? Que se heredan de padres a hijos. Y por ejemplo, el aspecto de muchas personas que tienen estas enfermedades causaba mucho miedo. Entonces, generalmente esas personas eran tratadas como monstruos, o eran castigadas, o eran eliminadas de la población, etc. Una de esas enfermedades es el albinismo. La gente albina, que tiene nada más que un problema de coloración de la piel, simplemente, tiene la piel muy blanca, tiene el pelo blanco, los ojos claros, más claros, digamos, que un ojo celeste común, por ejemplo. Y simplemente estas personas en el pasado, como no se sabía el origen, o sea, y muchas veces padres que no son albinos tienen hijos albinos, entonces más misterioso todavía era la aparición de este tipo de personas. Bueno, eran, digamos, rechazadas por la sociedad. Al día de hoy, que sabemos que es una enfermedad genética, que estas personas no tienen nada anormal excepto el color de la piel. Por ejemplo, hay una tribu de África que son personas de piel oscura, de piel negra, que tienen una alta incidencia de albinismo. Y cada vez que aparece una persona albina, la sacan de la población, los consideran demonios directamente. Al pleno siglo XXI, y que sabemos que es una enfermedad genética, pero sin embargo, a los albinos los siguen rechazando en esa tribu. Hay otras enfermedades, quizás no tan conocidas, por ejemplo las porfirias. La porfiria es una enfermedad de la sangre, básicamente, y el aspecto que tienen estas personas, tienen muchos problemas en la piel, muchos problemas, por ejemplo, en las encías. ¿Les tapa a ustedes un poco? Tienen problemas en las encías, por ejemplo, las encías se retraen y los dientes parecen más grandes, parece que tuvieran colmillos muy largos, no pueden salir a la luz, porque la piel es muy sensible, igual que los albinos. Por lo tanto, en las épocas, en el pasado, cuando no había electricidad, solo salían de noche, y sobre todo las noches de luna llena, que es cuando mejor se ve. Personas con porfiria dieron origen por su aspecto, a mitos como lo de los vampiros, por el aspecto que tienen, sobre todo por los dientes más sobresalidos, por decirlo de alguna manera, y también al mito del hombre lobo, porque la piel en estas personas, de alguna manera, para protegerlos de la luz, crece pelo, por ejemplo, en la cara, y parece que tuvieran más pelo de lo normal, y encima salen en noche de luna llena, entonces todo eso contribuía a creer que estas personas eran un monstruo. Y después tenemos otra enfermedad más conocida, que es una enfermedad de la sangre, que son las anemias. Las anemias hay alimentarias y hay hereditarias también. Las personas con anemia tienen un problema, que es su sangre no moviliza bien el oxígeno, por lo tanto estas personas están débiles, cansadas, pálidas, ojerosas, mucho tiempo. Y en el pasado había muchas de las personas con anemia que no se tenía idea qué les pasaba. Y como les dije, el ser humano tiene mucha fantasía y tiene que explicarlo todo. Y uno de los diagnósticos en el pasado, cuando no se sabía nada, se sabía que era una enfermedad de la sangre, pero no se entendía de dónde venía,
El diagnóstico más común en una época, sobre todo en Europa, era que estas personas habían sufrido vampirismo, o sea, eran víctimas de vampiros, que les chupaban la sangre y por eso estaban débiles, pálidas, ojerosas, estaban siempre en la cama. Los médicos en esa época lo que hacían era tratar de buscar 2 puntitos en el cuello, a ver si los había mordido un vampiro. Nunca los encontraban, pero de alguna manera se imaginaban que los había mordido en alguna parte que no se veía, básicamente. Pero bueno, los anémicos justamente eran considerados por muchos médicos víctimas de vampiros, ¿está? A pesar de que nunca habían visto uno. Pero era la explicación más fácil en ese momento, que no se sabía nada de medicina. El otro aspecto que tiene que ver con los vampiros es de que vuelven a la vida, ¿está? Una víctima que es mordida por un vampiro supuestamente muere, se le entierra y después vuelve a salir como vampiro. ¿Y cómo nació este mito? Nació a partir de otra enfermedad, que es una enfermedad del sistema nervioso y que se conoce como catalepsia. La gente que sufre de catalepsia de vez en cuando tiene un ataque y quedan duros, quedan totalmente paralizados. No se pueden mover, el latido del corazón es tan débil que es casi indetectable y la respiración también no se puede detectar. Al día de hoy podemos saber si una persona tiene catalepsia o no porque tenemos artefactos que nos permiten saber si esa persona está viva o no, si su corazón sigue latiendo. Pero en el pasado, la única manera de saber si un corazón latía era poniendo la oreja en el pecho o tomando el pulso. Y en estas personas de esa manera es indetectable el latido del corazón. Entonces muchas personas que tenían catalepsia, el médico decía que se murió. Entonces, ¿qué hacemos? La enterramos a esa persona. Y bueno, muchas veces, años después, cuando desenterraban ese cuerpo, encontraban marcas en los féretros de arañazos, ese tipo de cosas, y pensaban que habían vuelto a la vida. Entonces decían, bueno, lo mordió un vampiro, entonces volvió a la vida, menos mal que se quedó ahí, que no salió. Entonces, ¿cómo se solucionó esto? Que parece así una pavada, pero bueno, realmente mucha gente con catalepsia fue enterrada viva. Hubo un médico francés hace 200 años, justo casi, que, según cuenta la leyenda, sentía que las mujeres tenían mucho pudor cuando él apoyaba su oreja en el pecho para escuchar el latido del corazón. Acuérdense que era la única manera de saber cómo estaba el corazón de una persona. Entonces, dijo, tengo que inventar algo que entre mi oído y el pecho de la persona, que yo pueda escuchar el corazón. ¿Y qué hizo? Tomó un tubo de madera, simplemente, y lo ponía en la oreja y en el pecho del paciente, y descubrió no solo que escuchaba el corazón, sino que los sonidos se amplificaban. Por lo tanto, una persona con catalepsia ahora se podía oír el corazón gracias a este aparatito, que si bien era un tubo de madera, hoy lo conocemos como estetoscopio. El estetoscopio que usan los médicos derivó de este tubo de madera que inventó este médico francés. ¿Está? Y esto salvó muchas vidas en esa época, y mucha gente con catalepsia seguía viviendo y no enterraban vivo. ¿Está? Bien. ¿Cuál es el vampiro más famoso? Ahora se tiene que hablar. Muy bien, igual que los chicos. Bueno, ¿cómo nació la leyenda del vampiro más famoso, de Drácula? Seguramente muchos de ustedes lo saben porque inclusive hay películas sobre eso. Nació en este país del este de Europa, que se llama Rumania, que en el siglo XV no se llamaba de esa manera, sino que tenía ciertas áreas que tenían distintos nombres. Y una de esas áreas se llamaba Valaquia. Y Valaquia estaba dentro de un lugar que no sé si le suena el nombre, se llama Transilvania. Se sigue llamando Transilvania. Bueno, en ese lugar era al este de este lugar, acá, tenían a los turcos. Los turcos en esa época se los conocía como los otomanos. Estamos hablando del siglo XV. Y los otomanos invadían todo lo que se les cruzaba. Básicamente querían invadir Valaquia. Pero en Valaquia tenía sus autoridades y una de ellas era un príncipe. ¿Está? Este príncipe se llamaba Vlad Tepes, ¿está? Siglo XV estamos hablando. Vlad Tepes era el hijo del rey de Valaquia, este era el príncipe, que ya había fallecido. Y el rey de Valaquia, que era muy valiente, muy feroz, le decían el dragón. Y dragón en rumano se dice Dracul, ¿está? Y este, como era el hijo del dragón, para decir hijo de, se le agrega una A al final, entonces se lo conocía como Drácula, ¿está? ¿Cómo nace la idea de que ese Drácula podría ser un vampiro? Justamente porque Vlad Tepes era mucho más salvaje que su padre, no tenía piedad con sus enemigos y básicamente los
Bueno, acá lo puedo decir porque son todos adultos, los empalaba, básicamente a todos los enemigos, y los dejaba a la vista de todo el mundo para asustar a los enemigos que no se acercaran. Esa ferocidad que tenía llegó a creer el mito de que tomaba la sangre de sus enemigos para volverse poderoso y para vivir para siempre. Tal era el miedo que le tenía. Bueno, resulta que había un escritor inglés que estaba muy interesado en las leyendas de vampiros y fue por toda Europa recopilando material. Las leyendas de vampiros tienen miles de años y no solo son de Europa, sino que hay vampiros en América, en Asia, en África, en todos lados hay leyendas de vampiros. Pero bueno, este hombre, que era inglés, iba por toda Europa y tomaba material sobre las leyendas que había en los distintos pueblos. Estamos hablando ahora siglo XIX. Y bueno, y de ahí sacó ideas de la gente que colgaba ajos en su casa, porque el ajo es una especie de repelente, entonces pensaban que también los vampiros no se iban a acercar. Los vampiros eran considerados un demonio, por lo tanto todos los símbolos del cristianismo podían rechazarlos, la cruz, el agua bendita, todo eso. Muchos en los pueblos pensaban que la única manera de que un vampiro no volviera a la vida era clavándole una estaca en el corazón. Entonces todo ese material lo tomó y se cruzó con esta historia que era de la vida real, en este caso, no era una fantasía. Solamente la fantasía era que tomaba sangre, básicamente, pero sí que les pensaba a la gente que tomaba sangre. Y este señor, escritor inglés, Bram Stoker, juntó todas esas leyendas que había visto, más la de Vlad Tepes, y usó su nombre, su apodo, mejor dicho, de Drácula, y creó en 1897 este libro, que es uno de los libros más publicados en este género, que es el libro Drácula. Ahora bien, Drácula tuvo mucho éxito y básicamente en esa época no había cine, pero luego cuando el cine apareció, lo primero que empezaron a hacer fueron películas de monstruos y Drácula fue uno de los primeros elegidos. Y la primera película de Drácula no se llamó Drácula, sino porque como no consiguieron los derechos del libro, básicamente hicieron una película de vampiros, no le pusieron Drácula, pero le pusieron otro nombre, que era Nosferatu, 1922. Esta es una historia similar a la de Drácula, pero el personaje no se podría llamar así porque los derechos del libro no se los dieron a la gente de la producción y la dirección. Sí hay un Drácula en el cine, el primero de todos, que es de 1931, cuyo protagonista era Bela Lugosi. No sé si han visto algunas películas sobre Bela Lugosi que terminó medio loco y se creía que era Drácula en la vida real y vivía como un vampiro, básicamente. Pero bueno, quedó como muy compenetrado en su personaje y bueno, siguió el resto de su vida así. Bueno, este fue el primer Drácula de Hollywood, 1931, y después tuvimos otras versiones. Uno de los más famosos Drácula del cine es este señor que falleció hace poco, Christopher Lee, que hizo varias películas de Drácula, hizo también de La Momia, de Frankenstein y de varios monstruos. Y tenemos versiones modernas, si bien no de Drácula, pero sí de vampiros, y seguramente ustedes me van a saber nombrar una saga de películas que habla sobre vampiros, a ver si saben. Los chicos sabían. Crepúsculo. Crepúsculo, exactamente. Como yo digo, los monstruos siguen dándole de comer a Hollywood porque películas de monstruos tenemos y seguimos teniendo. Entonces, bueno, Crepúsculo, si bien no habla de Drácula, sí habla de vampiros, básicamente. O sea que la idea de, si bien sabemos que los vampiros no existen, todavía se siguen haciendo películas y siguen atrayendo al público. Pero bien, vamos a la ciencia ahora, porque es todo muy lindo, todo muy divertido, vamos a la parte aburrida ahora, que es la ciencia, básicamente. Yo les nombré algunas enfermedades recién y tienen algo en común. Las porfirias y las anemias, ¿qué tienen en común? No les voy a preguntar, lo voy a decir yo. Son enfermedades de la sangre y que se heredan de padres a hijos. ¿Tá? Son distintas, pero son de la sangre y son hereditarias. Ahora bien, ¿cómo sabemos que las enfermedades, que existen enfermedades hereditarias? ¿Qué es una enfermedad hereditaria? ¿Quién creó ese concepto? Básicamente lo sabemos gracias a la genética. Y la genética, que es el estudio de la herencia, apareció gracias a una persona que era un monje austríaco que se llamaba Gregor Mendel. Gregor Mendel era un monje que vivía en un monasterio y era el encargado de la huerta. Tenía una huerta muy grande, cultivaba varias cosas y él aparte era matemático. Entonces empezó a observar patrones en el crecimiento de las plantas, en el color de las flores, en la forma de las semillas, y notó que había un patrón matemático, estadístico. Entonces dijo, voy a hacer un experimento.
Entonces eligió una plantita muy sencilla, que es la planta de la arveja. La planta de la arveja tiene dos tipos de flores. Tiene o flores blancas o flores de color. ¿Estamos? Pueden ser rojas, púrpura, no importa, pero blanca y de color. Entonces, ¿qué hizo Mendel? En una parcela cultivó flores de color y por varias generaciones las reproducía entre sí hasta que obtuvo todas flores de color generación tras generación. En otra parcela hacía lo mismo con las flores blancas, hasta obtener siempre flores blancas puras. ¿Estamos? Entonces dijo, ¿qué pasa ahora si cruzo las flores de una parcela con la de la otra? Entonces Mendel iba con su libretita, que están conservadas, esas donde ponían todos los datos, y un pincelito. Entonces con el pincelito iba a un lote, tomaba el polen de una flor y se iba al otro lote y polinizaba la flor. Y así, tenía mucha paciencia Mendel. ¿Está? Y no era chino. Entonces, no hay ningún chino acá que se venda, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Les dije, tenía flores que eran puramente de color y flores que eran puramente blancas. Y las cruzó, o sea, buscaba el polen de una y lo ponía en la otra y así sucesivamente. Y bueno, él decía, ¿qué va a pasar acá? ¿Voy a tener flores de un color? ¿Voy a tener flores de colores mezclados? ¿Qué voy a obtener? Y para su sorpresa veo que todas las flores de la primera generación, que en genética se denominan F1, la primera generación, eran todas flores de colores, no había ni una sola flor blanca. Entonces dijo, bueno, se perdió la característica blanca, no entiendo, estará escondida, dijo, estará escondida dentro de las flores. Entonces que dijo, vamos a hacer una cosa, si está escondida dentro de este grupo de flores de la primera generación, las voy a cruzar entre sí, una de las ventajas que tienen las plantas. Entonces también polinizaba con el pincelito las flores de la primera generación entre sí. ¿Está? ¿Y qué vio en la segunda generación, que en genética es la F2? Y en la segunda generación se llevó una sorpresa porque vio que las 3/4 partes de las flores eran de color y la 1/4 parte era blanca. ¿Está? O sea que la característica blanca estaba oculta en la primera generación y aparece en la segunda. Ahora, ¿por qué aparece en esta proporción 3:1 y no 2:2, por ejemplo? ¿Dónde están las flores blancas en la primera generación? ¿Cómo están ocultas? Y como era un matemático muy inteligente, empezó a pensar, ¿cómo puede ser que pase esto? ¿Por qué algo está oculto y después aparece? Y lo vamos a ver con otro ejemplo, que es parecido, tiene que ver con el color, que es el color de ojos nuestro. ¿Está? Se comporta de la misma manera que el color de la flor de la arveja. Vamos a hablar del color de ojos pardo, o castaño, y el color de ojos celeste. Este es el equivalente a las flores de colores en las arvejas, y este sería el equivalente a las flores blancas. ¿Estamos? Y Mendel, ¿qué dedujo de todo lo que vio? Él dijo, la única manera que un carácter esté oculto en una generación es que, y si viene de los padres esa característica, es que cada característica venga de a pares. ¿Está? Una parte viene de mamá y una parte viene de papá. Esas características que vienen de a pares hoy las conocemos como genes, pero Mendel no tenía ni idea de eso. La palabra genética vino mucho después de Mendel. ¿Está? Es más, los trabajos de Mendel, él se murió, quedaron archivados y aparecieron muchos años después, fueron rescatados muchos años después. ¿Está? Hubiera permitido, por ejemplo, explicar mucho mejor la teoría de la evolución de Darwin, ¿no? Tardó muchos años en aparecer esto. Entonces, si vienen de a pares las características, supongamos color de ojo, color de flor. En este caso vamos a ver color de ojo, pero es lo mismo. Quiere decir que nosotros tenemos las dos características, pero a nuestros hijos le aportamos una nada más. ¿Está? Una viene de papá, otra viene de mamá. Cualquier cosa que no entiendan, levantan la mano y me dicen, por favor. Entonces hizo un cuadrito él. ¿Está? A la izquierda pone, supongamos, el papá, pero puede ser la mamá, también no importa, acá el sexo no depende del sexo del color. Y acá pone la mamá. Y cada uno tiene dos características. Entonces él le ponía una letra a esa característica. Vamos a suponer, es la misma letra porque es color de ojos, pero en un caso le pone mayúsculo y en otro minúsculo. Y acá para mejorar un poco le pusimos color, pero no importa el color en este caso, de la letra. Entonces, supongamos que papá tiene las dos B largas y ojos oscuros, y mamá tiene las dos B largas chicas y tiene ojos claros. Pero cada uno va a aportar una sola de esas B a su hijo, ¿está? Pero hay que cruzarlas entre sí, están todas las posibilidades, ¿está? Porque si papá aporta esta B larga y mamá esta, vamos a tener un bebé que sea B grande, B chica, ¿estamos? Si el papá aporta esta, pero mamá aporta la segunda, B grande, B chica, y así con todas las posibilidades. Entonces tenemos que todos los bebés de esta pareja van a ser B grande y B chica, ¿está? Tienen las dos características los bebés, una de papá y una de mamá.
Pero en el caso del color de ojos y también de las plantas, acuérdense que sería este mismo cruce, o sea, flores de color y flores blancas daban todas flores de color. En el caso de los ojos, estos cruces eran todos ojos oscuros, ¿está? Todos ojos castaños o pardos. El color celeste no está, ningún bebé va a tener ojos celestes. Entonces Mendel, para aclarar esto, él dijo que, o pensó mejor dicho, se dio cuenta que había características dominantes y características recesivas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando están las dos características presentes, o sea, en este caso ojo oscuro, ojo claro, o sea, B grande y B chica, solo uno se expresa, o solo uno se ve en el aspecto de esa persona. O sea, en este caso, si están las dos características, la B grande es dominante sobre la B chica, que es la recesiva en este caso. ¿Quedó claro eso? ¿Sí? Entonces, en la primera generación, todos los bebés van a ser de ojos oscuros. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo que hizo Mendel, ¿está? En este caso, como no nos podemos cruzar con nosotros mismos, vamos a tener que usar dos personas que tengan las dos características, ¿está? Sería un padre que tenga estas características y una madre que tenga estas, ¿está? Entonces, les voy a hacer una pregunta que ha causado separaciones de parejas en muchos casos. ¿Pueden los padres de ojos oscuros tener un hijo de ojos celestes? Sí. Muy bien, así me gusta. En un colegio, aunque no lo crean, secundario, dije, ¿puede un padre tener ojos celestes? Y un chico gritó, el sodero. O sea que bueno, no sé cuál será su experiencia. No sé si sabe quién es su papá tampoco. Bueno, entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo que hizo Mendel, o sea, estas serían, vamos para atrás, esta primera generación, donde todos tienen ojos oscuros en este caso. Y lo que hizo Mendel fue cruzar plantas entre sí. Nosotros vamos a cruzar dos personas que tengan estas características, o sea, que tienen las dos, pero una domina sobre la otra. ¿Qué sería esto? O sea, esto lo cruzamos y me tendría que dar esta proporción, o sea, 3:1. Vamos a ver si con el color de ojos pasa lo mismo. Papá es B grande B chica, mamá es B grande B chica. Entonces, si papá aporta esta B grande y mamá esta B grande, puede tener un bebé B grande que obviamente va a tener ojos oscuros, ¿está? En este caso neurocesivo hace que se ve solo ojos oscuros. Si papá aporta esta B grande y mamá esta B chica, tenemos B grande B chica, que sabemos que es ojo oscuro. Si mamá aporta la B grande y papá la B chica, tenemos B grande B chica. Pero uno de cada 4 puede ser que papá aporte la B chica y mamá la B chica y tengan B chica, y es la única forma en que se expresa el carácter recesivo, cuando están las dos características idénticas presentes. ¿Está? Entonces lo que vio Mendel, él tenía razón en lo que veía, y esa cuarta parte que se ve es porque estadísticamente, si las dos características están presentes, un cuarto va a aparecer la característica recesiva. Como yo digo, las posibilidades de que esto pase muchas veces son bajas, porque primero, tenemos que tener dos personas que porten ambas características en la población, las hay, pero están mezcladas con el resto de las personas, y que uno de los bebés tenga ojos claros. No quiere decir que tiene que tener 4 bebés para tener un hijo de ojos claros. O sea, obviamente, si van a esperar así, pueden estar eternamente, o la pega que el primer bebé ya es ojo celeste. Eso depende del azar, básicamente. Entonces, sí, porque muchos se confunden y como tengo que tener 4 hijos para tener un ojo claro, entonces no. Bueno, ahora bien, acá voy a decir algo que tómenlo con pinzas, no es cierto, pero en este caso sí. La herencia en los humanos es igual a la herencia en las arvejas. No es así en la vida real, o sea, la genética es mucho más compleja que esto. Hay casos en características que, como esperaba Mendel, se combinan los colores, en muchas flores pasa eso, y da un color intermedio, una mezcla de colores, eso puede pasar. Tenemos algunas características que en lugar de venir de a pares, vienen de a 3, por ejemplo, que los grupos sanguíneos. El grupo sanguíneo está la característica A, la B y la 0, y todas las combinaciones que puedan de a pares que puedan encontrar. A, A0, AB, BB, B0, 0, 0. ¿Está? Son más posibilidades, es más complejo. Y esta cuarta parte que se puede dar estadísticamente cuando están las dos características de los padres, justamente muchas de las enfermedades que les nombré son enfermedades conocidas como recesivas, porque aparecen solamente en estas condiciones: que los dos padres sean portadores y que un cuarto de los hijos pueda expresar la enfermedad. Por ejemplo, las anemias y las porfirias están dentro de este grupo de enfermedades. Por eso, como yo les decía al principio,
pasaba que dos padres que no tenían la enfermedad, por ejemplo, que los albinos también pasa lo mismo, que no eran albinos, tenían un hijo albino. La explicación era, bueno, el demonio actuó y apareció un chico, no sé qué, no sé cuánto, y ahora sabemos que es por genética, básicamente. Lo mismo que aparece un chico de ojos celeste, el padre de ojos oscuros, y la culpa era del sodero, por ejemplo. ¿Está? O el plomero, de quién fue. Bueno, entonces, la conclusión en este caso es eso. Así aprendimos un poquito de genética, podemos entender, no enojarse cuando, sobre todo los abuelos, cuando aparece un bebé de ojos claros y los dos hijos tienen ojos oscuros, entonces quédense tranquilos que puede pasar. Igual averigüen el background genético por las dudas. Vayan para atrás. Bueno, eso en el libro explico, con Drácula explico este tipo de cosas, cómo funciona, obviamente un poquito más largo, más complejo, más explicado. Y ahora vamos a pasar al segundo monstruo, que en el libro es el primer capítulo, ¿está? Y que yo digo que es el monstruo más científico de todos, por dos cosas. Una, porque el protagonista principal, o uno de los protagonistas principales es un científico, y dos, porque la historia se originó de un experimento científico de verdad. ¿Saben a qué me refiero? Muy bien. Hay un niño acá, bien. Yo estoy diciendo las cosas del sodero, ¿por qué no me avisan? Voy empalando gente. Bueno, entendiste, ¿no? Avísenme que chicos, Bueno, el camarógrafo, ¿me estoy moviendo mucho? No. ¿Está bien? Bueno, vamos a hablar de ciencia, de un poco de ciencia y monstruos, pero aparece un científico en esta historia. Este científico es un científico italiano, se llama Luigi Galvani, vivió en el siglo XVIII, y según cuenta la historia, él estaba por comerse una buena, no sé si acá en Posadas comen patas gardanas, digamos como acá, pero en Córdoba se come, básicamente, ¿está? Y bueno, siempre se han comido, en Europa sobre todo, los franceses también, todo eso. Bueno, se estaba por comer unas patas antes de cocinarlas, esto quiero que quede claro, y había una tormenta eléctrica. Y esto cuenta el mito, no sé si es cierto. Y Galvani notó que cada vez que caía un relámpago, las patitas se sacudían. Cada vez que caía, se volvían a sacudir. Entonces, como buen científico, dedujo, bueno, acá la electricidad tiene que ver con este movimiento. ¿De qué manera? Entonces, en esa época tuvo la suerte Galvani que había otro científico italiano, Alessandro Volta, que había inventado la pila. El nombre de él viene Voltio, justamente. Las pilas de esa época eran, yo diría, más o menos el tamaño de ese amplificador, o sea, eran mucho más grandes que las de ahora. ¿Está? Pero le permitían a los científicos utilizar electricidad en el laboratorio. La electricidad recién se estaba descubriendo y tratando de dominar en esa época. Acuérdense, habló del siglo XVIII. Y Galvani tenía una pila de estas en su laboratorio y dijo, bueno, si la electricidad la culpable de ese movimiento, voy a aplicar electricidad directamente en la pata, a ver en qué parte de la pata se sacude. Y el experimento acá está en una animación. Básicamente, cuando la pila hacía contacto, él tocaba distintas partes y cuando tocaba un nervio con una punta de metal y había electricidad, la patita se sacudía. ¿Está? Entonces dijo, bien, la electricidad tiene que ver con ese movimiento, no era solo que había una tormenta y todo ese tipo de cosas. Entonces comprobó que los nervios eran los encargados de contraer los músculos. Y él dedujo, si esto pasa en un animal muerto, ¿qué pasa en vida? Y dijo, nosotros generamos electricidad en nuestro cuerpo y eso es lo que hace que nuestros músculos se muevan. Y a eso lo llamó electricidad animal, o más tarde se llamó en su honor galvanismo, y actualmente se conoce como electrofisiología. Esta es un área de la biología que estudia las capacidades eléctricas de las células. Bien. Resulta que mucha gente no le creía, empezó a decir que tenía que ver con los metales de la pila y un montón de cosas, pero había otros científicos que dijeron, vamos a hacer el mismo experimento, pero en lugar de hacerlo en animalitos chiquitos, vamos a hacerlo en animales grandes, vamos a hacerlo en personas. ¿Está? Y tenían que ser personas muertas, obviamente, porque las pibas no se iban a dejar enchufar una pila así grande en el cuerpo. Entonces, uno de los que hacía eso era el sobrino de Galvani, que se llamaba Aldani, de apellido. Y Aldani lo que hizo en Londres, por ejemplo, sabía que había un condenado a muerte, que había asesinado creo que a su esposa y sus hijos. Bueno, lo matan a ese hombre, cumple la condena, y Aldani va y pide el cuerpo, porque tenía que hacer un experimento. Se lo dan.
y en lugar de hacerlo en su laboratorio lo hace en público. ¿Está? Llama a la gente, ponen carteles, todo, vengan, voy a volver a la vida a alguien. ¿Está? Bueno, y lo que hacía él, tomaba una pila un poco más grande y esa puntita de metal lo ponía en distintas partes del cuerpo. Entonces, dependiendo de qué parte del cuerpo lo ponía, el cadáver abría los ojos, abría la boca, movía el brazo, movía la pierna. Entonces la gente se desmayaba, uno se murió de la impresión, todo un desastre, pero bueno, no un espectáculo. Y bueno, y de esa manera toda la gente en la sociedad, los que no sabían nada de ciencia, y los científicos también de alguna manera pensaban que la electricidad podría traer vida de vuelta. Y bueno, la sociedad toda empezó a hablar de eso, los experimentos de Aldani, de Galvani y de otros científicos. Es más, a Aldani le dieron una medalla inclusive por esto, justamente. Ahora directamente no sé qué le harían. Y había una escritora, que en esa época era una adolescente, también británica, que se enteró de esto, porque la sociedad, todo el mundo hablaba, uy, se puede volver a la vida, se puede volver a la vida. Y ella escuchó esta historia. En el libro explicó bien, porque es más larga la historia de cómo nació esto. Pero le dio una idea y dijo, porque bueno, según dicen, inventó un científico loco, básicamente, que según cuentan está basado en Aldani, justamente, y que ese científico loco estaba obsesionado con volver a la vida, a un cuerpo, y que lo iba a hacer a través de, supuestamente, la electricidad. Esta señora, era una señora en esa época, se llamaba Mary Shelley. Mary Shelley, que vivió en el siglo XIX, casi diría, porque nació a fines del siglo XVIII, crea esa historia y nace el libro que se llama Frankenstein. Está hace 201 años, exactamente. Y este libro tuvo un éxito, pero impresionante, a tal punto que es el libro más vendido de esta área, digamos, y más traducido, del área del terror gótico, como se llama esto. Entonces, este libro habla sobre, como les digo, un científico loco que se llama Víctor Frankenstein. Yo siempre aclaro, el monstruo no se llama Frankenstein, sino que es el monstruo de Frankenstein. En el libro le dice monstruo, criatura, fenómeno, un montón de cosas, menos un nombre. Y que está muy obsesionado porque había muerto algún pariente, estaba muy obsesionado por volver a la vida, y se pone a estudiar fisiología y todo tipo de cosas, y decide, porque eso lo agregó Mary Shelley, Aldani no hacía eso, pero Mary Shelley decide que este científico arma a su criatura, o sea, toma partes de distintos cuerpos y arma una persona que en el libro mide casi 3 metros, o sea, un monstruo gigantesco, y tarda 2 años en armarlo, básicamente, lo cual sería imposible, obviamente, sobre todo para mantener las partes del cuerpo y todo eso. Pero bueno, era la fantasía de esa época, era lo que se pensaba en esa época. Justamente en Londres había toda una especie de epidemia porque no dejaban a los médicos que hicieran autopsias o que estudiaran el cuerpo humano. Entonces había muchos médicos que contrataban gente que iba a los cementerios y se robaba los cuerpos. Entonces Frankenstein en el libro hace exactamente lo mismo, está todo ilegalmente, de alguna manera. Bueno, para los que leyeron el libro saben que después se arrepiente Frankenstein y empieza una especie de persecución porque el monstruo queda solo, se escapa, y bueno, un montón de cosas que lo recomiendo porque es un muy buen libro. Bueno, ¿quién aparece después de este libro? Obviamente, hasta mucho tiempo antes que el libro de Drácula, que es más de 80 años, ¿cómo se hizo tan famoso Frankenstein? A través del cine, obviamente. Y la primera película de Frankenstein, que no la conoce casi nadie, es de 1910, es muda y en blanco y negro, que se llama Frankenstein. Acá lo ven, parece más un payaso que Frankenstein, pero bueno, básicamente este era el monstruo. Pero el más famoso nace exactamente el mismo año que sale Drácula, el Drácula de Bela Lugosi en 1931, que es el Frankenstein de Boris Karloff, que lo hizo varias veces este personaje. Y fíjense que ahí atrás hay todo, unos relámpagos y todo eso. Acuérdense que en la película, sobre todo en la primera, que siguieron, siempre tiene que haber una tormenta eléctrica, ¿está? Y siempre hay un montón de aparatos que largan chispas y todo eso para darle vida al monstruo. Bueno, en el libro eso no existe. En el libro eso no está, eso lo inventó Hollywood porque a Hollywood le gustan mucho los efectos especiales. Entonces en esa época podían hacer esos efectos especiales y decidieron aplicarlos a la película. Pero no existe en el libro. Después hubo muchas versiones de Frankenstein hasta el día de hoy inclusive. Una cómica que se llama El joven Frankenstein, que es una película también muy cómica y muy buena. Después
Esta que es la que más se acerca al libro, esta que es la que hizo De Niro, del libro de la criatura, que es del año 94. Es casi lo más cercano al libro, aunque no es exactamente el libro. Y después, bueno, Hollywood se va de mambo muchas veces y se va para cualquier lado. E inventa, hace 3 años inventó un Frankenstein, que es que luchaba contra las gárgolas. No sé de dónde sacaron esa idea. Pero bueno, ahí están las gárgolas volando. Un Frankenstein que no se mueve todo lento como el de las películas, sino que es ágil. Tiene nombre, se llama Dan, como el primer nombre justamente. Pero bueno, siempre está lleno de cicatrices. Es lo único en común que tienen todos los Frankenstein. Está lleno de cicatrices. Pero la película no tiene nada que ver con el libro, básicamente. Bueno, yo les dije que Hollywood inventó todo esto de las chispas, de los relámpagos, todo eso que en el libro no está. Te doy una pregunta, ¿sí? Casi todas las películas, ¿sí? En las películas, en el libro no. En el libro no hay nada de eso. En todas las películas, casi todas las que yo conozco, siempre tiene que haber una tormenta eléctrica, y si no hay una tormenta eléctrica hay un montón de aparatos que generan electricidad, mucha electricidad. ¿Ah? Bueno, y vamos a hablar un poquito ahora, vamos a empezar a hablar de ciencia, ahora si de vuelta volvemos a la ciencia, y yo le dije eso de Hollywood, y ¿qué dice Mary Shelley que le dio la pista a Hollywood para hacer esto? Mary Shelley habla de la chispa de la vida, simplemente eso, no dice otra cosa. Ella habla de la chispa de la vida, es lo que le da vida a ese monstruo, ¿estamos? Y obviamente usa el término chispa porque sabía de los experimentos de Aldana y Galvani que la electricidad tenía que ver, pero nunca habla de estos aparatos, queda medio misterioso en el libro El origen del monstruo. Pero cuando hablamos de chispa de la vida, electricidad, los experimentos de Galvani, de Aldana, etc., Galvani hablaba de electricidad animal. ¿Generamos electricidad en nuestro cuerpo nosotros? ¿Ustedes qué creen? Sí. Sí, muy bien. ¿Y tenemos células que generan electricidad? ¿Qué células son? Neuronas. ¿Cómo? Las neuronas, exactamente. Las neuronas generan su propia electricidad. ¿Está? Estas son neuronas que están fuera del cerebro, están en cultivo. En el laboratorio que yo trabajo hacemos este tipo de cultivos de neuronas. Y las neuronas son células muy particulares. Generalmente uno cuando dibuja una célula hace un circulito, básicamente. Pero las neuronas, ese circulito que sería esto que está acá, estos 4 que hay acá, tienen prolongaciones. Estas prolongaciones largas. Y esas prolongaciones funcionan exactamente como un cable. Exactamente igual. Tiene un aislamiento también, inclusive todo ese tipo de cosas. Tiene varias prolongaciones. Muchas, como ven acá, una sola célula tiene 4 acá, por ejemplo. Pero una prolongación siempre es muy larga, una sola. Esa se la conoce como axón. Y esa es la encargada de llevar la información a otra neurona. Las neuronas se van pasando la información de una a la otra. El axón más largo en el ser humano tiene 1 metro. O sea, de una sola célula larga un cable de 1 metro, que obviamente solo se ve en microscopio, no se puede ver a simple vista. Pero han encontrado axones en jirafas de 5 metros, el axón, y en las ballenas de 30 metros. O sea, una sola célula se estira hasta 30 metros. ¿Estamos? O sea, que son células que crecen y se hacen largas y largas. Y básicamente tienen que cubrir largas distancias y a gran velocidad, obviamente. Entonces, esto es nada más un esquema, no es que se ve la chispita que se mueve, pero así se mueve la electricidad en las neuronas. Un punto que cuando se activa la neurona se genera electricidad. En el libro explico, acá no voy a explicar cómo se genera electricidad porque es medio largo, pero tiene que ver con cargas, obviamente, positivo y negativo, y tiene que ver con, esas cargas tienen que ver con iones, como el sodio, el potasio. ¿Está? Ahí en el libro explico con más detalle, porque si no se va a hacer muy largo todo esto. Pero básicamente se mueven así, acá lo vemos en más detalle, o sea, se activa la neurona y ahí va, y le pasa el mensaje a otra neurona y así se comunica a lo largo del cuerpo. ¿Por qué se tiene que mover, pasar el mensaje a otra neurona? Fíjense, imagínense que si nuestro axón más largo tiene 1 metro, ¿cómo hace para llegar un mensaje del cerebro al pie, por ejemplo? Excepto que sea un niño nada más. Entonces, tienen que pasarse el mensaje de alguna manera para llegar de una punta a la otra. Este movimiento de carga, que se llama potencial de acción a ese punto que se mueve, es igual que la ola de la ola. ¿Vieron la ola de la cancha? Que la gente se para y después se va moviendo. Bueno, acá le hice un dibujito como sería. Así se mueve la electricidad en la neurona. Es un punto que es como la gente que se para, ahí está la electricidad y se va transportando a lo largo del cable. Y se transporta a muy altas velocidades. ¿Y por qué?
Les pongo el ejemplo más clásico. Si ustedes tocan una superficie, una brasa, supongamos, ponen el dedo en una brasa, ¿qué es lo primero que hacen? Lo sacan. ¿Lo dejan? No. Ah, bueno, me preocupo. Eso debe ser un fakir que camina sobre carbón caliente. Lo que hacen es sacar la mano, y eso lo hacen enseguida. O sea, se van a lastimar un poco, obviamente, pero no se van a chamuscar el dedo. ¿Y eso por qué pasa? En nuestra piel tenemos neuronas modificadas, que detectan, algunas detectan calor, otras dolor, otras frío, otras presión. En este caso, cuando me quemo, entran a jugar las que detectan dolor y calor al mismo tiempo. Esa neurona tiene estos cables que les dije, manda el mensaje pasando de neurona a neurona hasta el cerebro. Y el cerebro procesa la información y dice, bueno, hay dolor, hay calor en el brazo derecho, en este dedo, entonces a través de otro grupo de neuronas, de estos cables viaja el mensaje hasta el brazo y pasa exactamente lo que vio Galvani, se contrae el músculo. O sea, esas neuronas hacen que el músculo se contraiga y de esa manera yo saco la mano. ¿Está? Todo eso en tiempos de milisegundos, básicamente. Entonces, lo que veía Galvani era eso, él artificialmente activaba ese nervio donde están todos estos cables y se contraía el músculo, que es lo que hacemos nosotros voluntariamente, en este caso porque nos estamos quemando. ¿Eso quedó claro? Bien. Entonces, aparte en el libro de esto, que no voy a hablar de ese otro tema, toma en cuenta que el monstruo de Frankenstein está hecho con partes de distintos cuerpos. Entonces, básicamente ahí paso a hablar de otro tema en ese capítulo, que es el sistema inmune. El sistema inmune es el que nos protege de cuerpos extraños. Y entre los cuerpos extraños están las partes de otras personas. Por ejemplo, durante un trasplante. Entonces, en ese capítulo hablo un poco de compatibilidad y rechazo de los trasplantes, algo que se descubrió recién en los años 60, 1960, no hace tanto, y que todavía no terminé. Que es como los Oscars, me ponen la música y me olvido, así no hablo más. Bueno, en esa parte hablo sobre el sistema inmune, cómo funciona el sistema inmune y por qué podemos, por ejemplo, trasplantar un órgano a una persona y esa persona lo puede aceptar o no, a qué se debe todo eso, basándome en que sería imposible armar un cuerpo con partes de distintas personas, básicamente. Entonces cuento un poco por qué no se podría y qué es lo que se hace ahora para que sí pueda aceptarse un trasplante. Y ahora pasamos al último monstruo, que es el que yo llamo, que está en el podio de los monstruos, son los tres más conocidos, los tres más importantes, de los que más películas se han hecho. Y de este no hay ningún libro, no es como Drácula y Frankenstein, que hay un libro que original de leyenda, sino que son leyendas muy antiguas, inclusive más antiguas que la de los vampiros, más de miles de años, y que tienen que ver, y en este caso sí, si bien acá tenemos la historia del lobizón, pero esa es mucho más nueva, los hombres lobos, que es el caso del que voy a hablar, son muy antiguos y nació la leyenda más que nada en Europa. ¿Y por qué nació en Europa? Las primeras poblaciones europeas se instalaban, como hacen la mayoría de las poblaciones, tiene que ser un lugar que tenga agua, que tenga madera. Está entonces cerca de una fuente de agua, un río, un lago, una luz, lo que fuera, y cerca de un bosque. Y en esa época los bosques de Europa eran muy frondosos y uno de los habitantes que más habitaban esos bosques eran justamente los lobos. Ahora hay menos lobos porque hay menos bosques también, pero hay muchos lobos en esa época. Y la ferocidad de estos animales hacía que la gente tuviera miedo de cruzar los bosques. El cuento de Caperucita es el ejemplo más claro justamente del temor que es cruzar un bosque porque hay lobos. Entonces ese miedo al lobo, personas que entraban al bosque y no volvían a salir, o que las encontraban destrozadas, más personas que estaban, hay casos de hace cientos de años de personas que no estaban muy bien de la cabeza y que pensaban que poniéndose una piel de lobo se convertían en lobo y mataban gente, básicamente. Hubo un caso de un asesino serial en Alemania hace cientos de años, estamos hablando, que se ponía un cinturón de piel de lobo y bueno, y empezaba a matar, básicamente. Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas contribuyeron a que la gente pensara que había hombres que vivían en el bosque y se transformaban en lobos. Y así nacieron los hombres lobos, básicamente, y acá aparece la luna llena. Y la luna llena, como ustedes deben saber, es el causante de que una persona se convierta en hombre lobo. Y esa leyenda es mucho más nueva, es del siglo XX, no es de siglos atrás, o de miles de años. ¿Y a qué se debió lo de la luna llena? Básicamente, en una época, a mediados del siglo XX más o menos,
salieron unas estadísticas que decían que la gente se volvía más agresiva en luna llena. Y esto basándose en las entradas a las guardias de los hospitales. Según decían, entraba más gente herida por arma blanca, por armas de fuego, más peleas de tráfico, todo ese tipo de cosas. Entonces coincidía con luna llena y dijeron, bueno, la gente se vuelve más agresiva en luna llena. Hollywood, ni corto ni perezoso, tomó eso enseguida y se lo metió a las películas. Después se hicieron estadísticas serias, de verdad, y al día de hoy sabemos que la luna llena no tiene nada que ver con la agresividad de las personas. A lo sumo influyen las mareas, pero no más que eso. Así que no se crean, si hay luna llena la gente se vuelve más loca. Entonces, eso otra vez Hollywood se encargó de agregar el mito, una cosa más a los mitos, hacerlo más espectacular. Ahora bien, yo les voy a mostrar una foto ahora. ¿Piensan que esto es una película o una persona de verdad? ¿Cómo? ¿Persona de verdad o película? Real. ¿Real? ¿Y saben por qué? Pues tiene una enfermedad esta persona. Esta enfermedad se llama hipertricosis. Hiper quiere decir mucho, tricos quiere decir pelo, o sea, mucho pelo, básicamente. La hipertricosis es una enfermedad hereditaria, una enfermedad genética, pero es mucho más poco común que las que le nombré antes. Hay solo 150 casos más o menos documentados en los últimos 1500 años, o sea, son muy poquitos, pero están concentrados en distintos puntos del mundo, entre ellos México. En México hay familias que tienen esta enfermedad, tanto hombres como mujeres. Este es un hombre, pero también las mujeres pueden tener esta enfermedad. De los casos documentados, la mayoría tuvieron mucha mala suerte. Imagínense en el pasado que no se sabía nada de genética, que aparezca una persona así. Obviamente lo primero que hacía la gente era escaparse, pensaban que le iba a hacer algo malo. Y esta gente lo único que tiene es pelo largo, o sea, no es agresiva, no hace nada, una persona común que tiene mucho pelo en todo el cuerpo, en todas las superficies. Algunos tuvieron suerte, muy pocos, como este señor, Petrus Gonzalo, que les decían el hombre lobo canario porque nació en las Islas Canarias, en España. En el siglo XVI, nació en el siglo XVI, murió en el siglo XVII, vivió casi 80 años. Que me estaba haciendo... que nació en el siglo XVI. Tuvo la suerte de nacer en una familia aristócrata. Entonces, lo cuidaban, obviamente no lo mostraban en público, solamente la familia lo veía, pero pudo vivir 80 años, ¿tá? Cosa que no era muy común, y en esa época hay menos para gente que tenía este aspecto. Ahora, otros no tuvieron la misma suerte. Por ejemplo, este chico, que era un chico ruso, que le decían el hombre cara de perro, decía, que vivió muy pocos años y que básicamente este es el póster del circo donde lo exponían. Básicamente, la gente esta les veía como un fenómeno, la exponían en circos. Y el caso más emblemático es de una mujer mexicana, que era Julia Pastrana, que acá vemos la foto de ella, y este es el póster donde anunciaban que la exponían. Y vivía como un animal, básicamente, la trataban como un animal. Y estamos hablando del siglo XIX, ¿tá? Y vivió, como pueden ver, nada más que 26 años, ¿tá? Todo por el maltrato y todo ese tipo de cosas. La trasladaban a mostrar en público, la trataban justamente como un animal. Y ese era el problema de la ignorancia, como yo les digo, sobre la ciencia, de no saber a qué se deben este tipo de cosas, cómo podía aparecer una persona así. Pues sabemos que es una enfermedad genética, esta gente vive una vida normal, básicamente, dentro de la sociedad. Pues da impresión verlos, obviamente, pero bueno, el que los conoce sabe que son personas normales, ¿verdad? Bueno, de vuelta, vamos un poquito a Hollywood, siempre hago referencia a las películas. En el libro justamente cada capítulo empieza con el póster de la primera película sobre cada uno. Y como ven, el aspecto del hombre lobo que eligió Hollywood era muy parecido a la gente con hipertricosis, básicamente. Esta fue la primera película de Hollywood, que fue recién en el año 41. Después tenemos versiones, a mi entender, pésimas, como la que hizo Jack Nicholson en 1994. Otras versiones un poquito mejores, pero no tan buenas, como esta que hizo Benicio del Toro en el 2010. Y de vuelta les pregunto, ¿hay alguna película de las últimas que ustedes crean que hay hombres lobo? Me lo nombraron antes con los vampiros. Crepúsculo, exactamente. Crepúsculo, hay hombres lobo. En realidad no tienen un aspecto antropomorfo, o sea, no son personas que se paran en dos patas, sino que son lobos gigantescos, pero son hombres que se transforman en lobos. O sea, esa es la característica principal. Entonces, de vuelta digo, los monstruos le siguen dando de comer a Hollywood a tal punto que este año empezó una saga de películas que
que le llaman Universal Dark. Universal fue el que hizo todas estas películas, Drácula, Frankenstein, todo eso. Universal Dark es una serie, o sea, sería Universal Oscuro, Universal del estudio, que inició con este año con la película de La Momia que hizo Tom Cruise, una serie de películas donde van a aparecer todos estos monstruos. El Hombre Lobo, Drácula, otro que hay en el libro, que después les cuento, que se llama La Criatura de la Laguna Negra, y La Momia, bueno, La Momia ya la hicieron este año. Entonces, van a seguir haciendo películas de monstruos todo el tiempo, básicamente. Vamos así y terminamos con la ciencia. ¿Por qué las personas que tienen hipertricosis tienen tanto pelo? Tiene que ver obviamente con el crecimiento capilar. ¿Y cómo crece un pelo? Los pelos tienen una parte externa y una parte interna. ¿Está? En la parte externa es lo que vemos: el cabello, las cejas, la barba, el bigote, el vello corporal, etc. En la parte interna está la parte viva del pelo, que es el bulbo capilar. ¿Está? Y en el bulbo capilar adentro, acá, hay células. Y esas células se están dividiendo. En biología es la única ciencia donde división y multiplicación significan lo mismo. ¿Por qué? Porque si yo quiero multiplicar el número de células, las tengo que dividir. O sea, de una célula hago 2, de 2 hago 4, de 4 hago 8 y así sucesivamente. Estas celulitas del pelo, en esta fase que se llama fase anágena, el 90% de nuestro pelo está en esta fase. O sea, hay células que están dividiendo y que producen una proteína que es la queratina. Y el pelo está hecho de queratina, básicamente. ¿Está? Entonces, el pelo crece, porque las células estas se dividen y producen mucha queratina, sale afuera y empieza a crecer. Pero llega un momento en el pelo, que ahora vamos a ver que varía según el tipo de pelo, donde el bulbo capilar, las células paran de crecer y el bulbo se contrae, hasta tal punto que se corta el pelo y el pelo en algún momento se cae. ¿Está? Puede durar muchos años el pelo ahí, pero se va a caer en algún momento. Obviamente no se cae todo al mismo tiempo porque tenemos muchos pelos, ¿está? Básicamente. Y esta fase, digamos que de crecimiento capilar, como les dije, dura según el tipo de pelo. Y entonces vamos a ver una tablita acá. Por ejemplo, un cabello, esta fase de división y crecimiento dura de 3 a 5 años. Eso depende de la persona. Hay personas que les crece el pelo mucho más tiempo, y en ese caso, el cabello, mejor dicho, en ese caso tenía una especie de hipertricosis, pero solo en el cabello, por ejemplo. Las personas que les llega el pelo hasta el piso y sigue creciendo. Pero lo normal es que en algún momento se detiene ese crecimiento. No se cae el pelo enseguida, o sea, no es que a los 5 años se cae ese pelo, sino que puede seguir muchos años y se puede volver a caer en algún momento. Como ven, el pelo de barba dura un año nada más, ese crecimiento continuo, hasta, por ejemplo, las cejas, que crecen por un mes. Crecen por un mes y se detienen. ¿Ya? La persona esa que tiene una ceja enorme, bueno, tiene algún problema seguramente, creo que sea una cosa normal. Pero bueno, fíjense que varía según el tipo de pelo, no todos los pelos crecen igual. Como les dije entonces, en el bulbo capilar están estas celulitas que se están dividiendo, pero que en algún momento pasan. Las personas que tienen hipertricosis, las células nunca dejan de dividirse. Y no importa si es vello corporal, si es ceja, si es cabello, si es bigote, barba, lo que fuera. Por eso las mujeres, por ejemplo, como Julia Pastrana, tienen barba, tienen bigote, todo, porque esos pelos todos se comportan de la misma manera. Siguen produciendo queratina y siguen creciendo, y no paran de crecer nunca, y por eso tienen ese aspecto. Y el problema entonces está en lo que es la división celular. Y vamos a ver por último lo que es la división celular, que en biología se conoce como mitosis. ¿Está? La división celular es el proceso por el que tienen las células para poder extenderse en el tiempo, para poder propagarse en el tiempo. En nuestro caso, en los seres humanos, cuando se forma el cigoto, o sea, es un espermatozoide óvulo, se va a dividir en 2, y después en 4, en 8, y así a una velocidad muy alta, hasta formar un individuo. Después crecemos, sigue habiendo división celular, pero muchas de nuestras células, cuando somos adultos, paran de dividirse, ¿está? Y otras se dividen de vez en cuando. Entonces, el proceso tiene que ver, no lo voy a explicar en el libro, lo explico porque tiene varias fases, pero la idea es que lo más importante que tiene la célula es el material genético, o sea, la información que lleva en la célula. Ese material genético, si yo lo quiero repartir entre dos células, primero lo tengo que duplicar. Duplico el ADN de esa célula, y después lo que hace ese material se condensa y forma lo que se conoce como los cromosomas. Y los cromosomas después se van a ir la mitad para un lado de la célula y la otra mitad para el otro, pero los dos conservan la misma información porque la dupliqué previamente. Y después lo que pasa es que la célula, cuando ya tiene su material en ambos extremos, en los polos de la célula se ahorca y se divide en dos. Vamos a ver dos células más chiquititas
chiquitas, pero después la célula crece para tener el mismo tamaño del original. Como les dije, nosotros nacemos a partir de una sola célula, que se va a dividir en 2, después en 4, en 8, 16, 32 y sucesivamente. Después se van a empezar a especializar cada una de esas células, ¿está? Y cuando somos adultos tenemos células que se dividen y células que no. Por ejemplo, está el mito que las células del cerebro, o sea, tenemos un número de neuronas fijo y no se dividen nunca más, ¿está? Las células del cerebro, en general, la mayoría, son billones de células, la mayoría no se divide, pero hay una parte del cerebro, que ya sabemos que esa parte se llama hipocampo. Se llama hipocampo porque se parece al caballito de mar, es una zona muy chiquita, y es la zona que es la encargada de la memoria. Y la memoria, todos los días aprendemos algo nuevo, entonces no podemos, con las neuronas que ya tenemos, crear nuevas memorias. Entonces esas células son lo que se llaman células madre neuronales. Y ahí sí, en esa parte las células se están dividiendo constantemente. Y estamos generando neuronas nuevas, que son las que van a originar las memorias nuevas también, ¿está? Y después se establecen como neuronas fijas con la nueva memoria que acabamos de incorporar, ¿está? Entonces, y después tenemos otras células que no se dividen más, las células de la piel, las que están debajo de la epidermis, se están dividiendo constantemente también. Y acá les muestro una animación. Esta es una célula muscular que se está dividiendo. Esto que está en el ojo acá son el ADN, básicamente, que está dentro de lo que se llama el núcleo. Y como ven, esos que están ahí son los cromosomas, y fíjense que en un momento un grupo de cromosomas se va por una punta y el otro, ahí está, ¿ven? Y ahora esta información se va a formar un núcleo, esta otra, y la célula, como ven, se empieza a cortar en el medio. Se corta en el medio y se empieza a dividir. Y ahí de una sola célula muscular ahora tenemos dos. ¿Estamos? El ejemplo que yo doy siempre, por ejemplo, que tiene que ver con la mitosis o cómo tenemos células que se dividen o que no, es el de los tumores, ¿está? Uno de los métodos para atacar los tumores es la quimioterapia. ¿Y por qué? Los tumores son células que tienen la característica que se están dividiendo todo el tiempo, se multiplican y crecen. Entonces la quimioterapia lo que hace es atacar a las células que se dividen mucho. Este sería el tumor. ¿Qué otras células tenemos en el cuerpo que se dividen mucho? Las del bulbo capilar, justamente. Por eso a la gente que tiene quimioterapia se le cae el pelo, porque estamos parando ese crecimiento, esa fase de todo el pelo del cuerpo. Entonces se le cae todo el pelo, pero la ventaja que tiene el bulbo capilar es que, eso no se los dije, ese bulbo que se retrae, si está bien, en buenas condiciones, vuelve a producir pelo de nuevo. No es que se murió, excepto en el caso de la calvicie, obviamente, ¿no? En ese caso no sale más. Que es un caso particular para el cabello, básicamente. Entonces, en la gente que tiene quimioterapia pasa eso. La quimioterapia ataca células que se están dividiendo en mucho tiempo, entonces no solo ataca el tumor, sino al bulbo capilar. Por eso se caen todos los pelos, pero después, cuando se quita la droga, cuando ya se destruyó el tumor, el bulbo capilar vuelve a dividir las células y vuelve a formar pelo. Por eso vuelve a crecer nuevamente. Bueno, y para finalizar les cuento que por cuestiones de tiempo, ya estamos terminando, hay dos monstruos más en el libro. Uno, ya se los nombré, pero bueno, uno es la momia, que en ese caso hablo de dos cosas. Hablo, por un lado, de una parte medio biológico-filosófica, por decirlo de alguna manera, porque la momificación egipcia, que es la más famosa, la más conocida, los egipcios ¿qué hacían? Le sacaban los órganos que tenían mucha agua y dejaban el corazón, ¿tá? Porque el corazón es un músculo muy, muy duro y que tiene muy poca agua, se puede deshidratar fácilmente. En cambio el cerebro tiene mucha agua. Entonces los egipcios sacaban todo lo que podía pudrirse, básicamente. Y el cerebro, y querían mantener el cuerpo lo más intacto posible. Entonces cortar el cráneo para sacar el cerebro era muy complicado y podía no estar en buenas condiciones. Entonces, ¿qué hacían? Tomaban el cerebro, digamos, acá tenemos como un hueso muy finito que dirige la base del cerebro, y entonces metían un gancho por la nariz, los impresionables no escuchen, metían el gancho, rompían el hueso y sacaban el cerebro de pedazos así por la nariz, ¿está? Eso para evitar que se pudra. Pero mucha gente pensó que los egipcios hacían eso porque para ellos el corazón era el centro de la vida y el cerebro no servía para nada. Sobre todo porque los egipcios supuestamente el corazón se pesaba para ver si esa persona había hecho mal o bien en su vida, y si pasaba, digamos, con el resto de los dioses, o siguiera o iba al limbo para siempre. Después se descubrió que lo sacaban porque básicamente el cerebro tiene mucha agua y se puede pudrir fácilmente, entonces no lo podían desecar con el resto del cuerpo.
Pero igualmente, siempre el corazón, hace cientos y miles de años, era considerado para muchas civilizaciones como el centro de la vida. Algunos griegos decían que en el corazón estaba el espíritu, los sentimientos, el alma, todo, y que el cerebro solo servía para calentar el cuerpo, por ejemplo. Y ahora estamos en una época totalmente opuesta, donde el corazón es una bomba, es un músculo que bombea sangre, y el cerebro es el que maneja absolutamente todo. ¿Está? Por eso estamos en lo que se llama la era neuro. Van a ver libros de neuroquímica, de neurobiología, de neuromarketing, de neurotodo. Estamos estudiando el cerebro a fondo ahora en varios países. Entonces nos fuimos para el otro lado. Entonces ahí explico un poco cómo fue cambiando esa tendencia. Y el otro punto que explico con la momia es nuestra obsesión por vivir para siempre. Tenemos las momias egipcias, que supuestamente era para conservar el cuerpo y que lo pudiera utilizar el difunto en el más allá. Y ahora tenemos gente que se congela, por criopreservación. Se congela porque, por ejemplo, tiene una enfermedad terminal y no se cura. Entonces me congelo y dentro de 100, 200, 500 años, si tiene cura, me descongelan y me curan. Eso no se lo conté a los chicos. Vuelvo a Disney en este caso. La gente dice que a Disney está congelado. ¿Muchos de ustedes creen eso? Bueno, a Disney lo cremaron. O sea que es muy difícil que pueda volver a vivir. Siento quitarle la ilusión, pero Disney fue cremado. O sea, no está congelado. Veo mucha decepción ahí. Gente llorando. Disculpe. No quiero crearle falsas expectativas tampoco. Bueno, en mi libro explico estos métodos modernos de criopreservación o preservación en frío, tratando de contar cuáles son las dificultades de congelar un cuerpo y descongelarlo, y los estudios que se están haciendo para poder mejorar eso, sobre todo con los órganos, más que con los cuerpos. Un órgano dura unas pocas horas en frío, en hielo, pero no se lo puede congelar. ¿Y por qué? No sé si algunos de ustedes, por más que son adultos, seguro que él la vio, la película Frozen, que está de Disney. Bueno, hay una escena donde se empieza a congelar todo el palacio y van a ver que se forman como espinas así, en todo el palacio. Bueno, el agua cuando se congela forma esas espinas, ¿está? ¿Y esas espinas qué hacen? Si yo congelo una célula, lo que hace el agua de la célula se congela y empieza a pinchar, digamos, a la célula. Entonces cuando descongelo, esa célula está toda pinchada, pierde agua y se muere. Ustedes conocen el ejemplo, tomen un bife, pónganlo en el freezer, sáquenlo del freezer y descongelen lo que aparece. ¿Qué pasa acá en el plato? Agua, sangre. Dicen sangre, pero es agua en realidad. Esa agua es la que sale de esas células que se murieron en el proceso de descongelación. ¿Está? Son esas espinas que forma el agua y que mata las células. Por eso una persona que se congela, si lo hace por el método común, es muy difícil que pueda volver a vivir si la descongela. Entonces está estudiando métodos para evitar que el agua forme esas espinas y poder congelar cosas más grandes, porque se puede congelar un embrión, se puede congelar óvulos, porque son muy pequeñitos. ¿Está? Pero en cambio un órgano, un cuerpo son mucho más grandes y es muy difícil congelarlo parejo. Se empieza a congelar de afuera hacia adentro y se descongela de afuera hacia adentro, entonces es muy difícil que la temperatura sea pareja, que es lo que se necesita. Y en la criatura de la Laguna Negra, bueno, no les cuento, compren el libro que está ahí si quieren, ahí hablo sobre otras cosas sobre biología, pero la criatura de la Laguna Negra, para los que no la conocen, fue la respuesta de Hollywood a los 4 monstruos más famosos que venían en los años 30 y 40, que todo el mundo estaba cansado: Drácula, Frankenstein, el hombre lobo, la momia, Drácula, Frankenstein, la novia, así todo el tiempo. Y en los años 50 dijimos, vamos a inventar un monstruo nuevo. Y este monstruo no nació de un libro, de una leyenda, de nada. Simplemente lo inventó Hollywood y es la criatura de la Laguna Negra. A ver, levanten la mano los que lo conocen. Ese. Hay una canción del monstruo de la Laguna, ¿verdad? Sí. Bueno, es una especie de hombre que es un poco peso, un poco reptil, un poco lagarto, una mezcla extraña, tiene agallas, tiene todo tipo de cosas, pero que básicamente que vive en el Amazonas, en una laguna, y que aparece gente que la empieza a atacar. Bueno, siempre secuestra a la chica, entonces hizo 3 películas, siempre se enamora de una mujer y la secuestra, después la rescatan y todo eso, por lo menos las 2 primeras películas. Así que bueno, les agradezco mucho que hayan venido, espero que les haya gustado la charla, y bueno, los que tengan preguntas, ¿hasta qué nos podemos quedar? ¿Hasta las 3 de la mañana? 4. Las 2 se ganan, que no quieren saber nada. Bueno, hagan las preguntas que quieran, y bueno, muchas gracias a todos.
Gracias. Está muy fuerte con eso. Está muy fuerte, creo. Gracias, Alberto. En 40 minutos nos hizo un paseo desde los inicios de la medicina, descubrimiento de la herencia, mitosis, criopreservación, Drácula, Frankenstein y Hollywood. Así que bueno, me imagino que quedaron muchas preguntas, así que habilitamos el micrófono para los que tengan alguna pregunta para Alberto. Yo tengo un libro de mitos que ahí dice sobre el lobizón y el hombre lobo. Sí, a mí, no se escucha. Ahora, sí, decir. Y ahí dice que hay dos cosas, que cuando tenés 7 hijos, el último 8. No, 7. 7 hijos, el último es lo que puede tener el efecto. Y cuando el efecto es en una mujer, lo primero que hace cuando se transforma es comerse a todos sus hijos. Eso es lo que dice en el libro. Bueno, a ver, lo de la mujer lobo no lo sabía, pero está bueno. Lo del lobizón sí. El lobizón, que es una historia más autóctona, por decirlo de una manera, sí es un hombre lobo que el agregado que tiene distinto de la historia del hombre lobo de Europa es que tiene que ser el 7º hijo varón. ¿Está? Bueno, obviamente el 7º hijo varón, la única característica que tiene es que puede ser ahijado del presidente, nada más. Pero no va a ser hombre lobo. Así que no te preocupes, si conoces a 7 chicos, no te asustes, el más chiquito de todos. ¿Está? Claro. A ver, siempre tienen que preguntar los chicos y los adultos, ¿no preguntan? Sí, a ver. Cuando hablamos del tema de que nosotros podemos producir electricidad, no sé si a usted o a muchos les ha pasado, por ahí cierran la puerta del auto o no sé, estás cerca de alguien, es como que te patea, hay electricidad. ¿Qué explicación tiene eso? Bueno, el de la patada, ponerle cuando tocas la puerta del auto, cuando bajás, ese tipo de cosas, eso tiene que ver con algo físico, con la física, más que con la biología. Lo que sí tiene que ver con eso que decís vos, es cuando, por ejemplo, te golpeas el codo. Depende en qué parte del codo te golpees, es como una electricidad. Ahí sí hay un nervio que está muy expuesto ahí en el codo, y cuando lo golpeas, da esa misma señal que te daría lo que es parecido a lo que hace Galván. Si bien no se te contrae el músculo, sentís esa electricidad. Pero lo del auto y eso, o la estática, tiene que ver más con la física, básicamente. Pero sí, el golpearse el codo, sí, tiene esa electricidad de sentir porque te estás pegando el nervio, básicamente. ¿Alguna pregunta más? Me dijeron que preguntan hasta cualquier hora, por eso. Sí. Una que salió con el tema de las patas de rana, que cuando les tocaba molestar con la electricidad se retraían. ¿A dónde van las señales de los nervios si no está el cerebro? Ah, está bien. En realidad lo que estás haciendo es, digamos, yo te conté que en una persona viva, el cerebro es el que manda esa señal al músculo para que se contraiga. Vos lo que haces es, artificialmente, con esa puntita que tiene carga, que está conectada a la pila, le está dando electricidad al nervio. Es lo mismo que hace el cerebro, pero vos lo haces de manera artificial. Entonces, le tocas el nervio, le das electricidad, y es lo mismo que es parecido a la señal que tiene el cerebro, pero simplemente porque es artificial. Vos estás imitando al cerebro con esa carga, y eso hace que se contraiga directamente. ¿Está? Bueno, Si un lobo o un lobizón, si un lobo o un lobizón se encontraría con un lobo, ¿cuál sería la reacción que haría? Ay, mi amor. Sí, yo creo que serían amigos. Lo tomaría de mascota, supongo, el lobo. No sé. Eso supone. Eso supongo. Nunca pasó, por eso no tengo idea. A ver, ¿alguna otra pregunta? Allá la derecha. ¿Qué duda tenés? Es una pregunta que yo tenía una... Cuando estábamos hablando de la respuesta neurológica del cerebro,
Estábamos pensando con mi compañera si, ¿cómo formular la pregunta? Si las únicas células capaces de emitir una respuesta eléctrica son las neuronas o hay alguna otra célula del cuerpo que pueda reaccionar de manera similar. Por la médula pensamos. Bueno, la médula es digamos, hay neuronas ahí, pero muy pocas. La mayor parte de lo que hay en la médula son los axones, o sea, estos cables. O sea, la médula es el medio de transporte de estos cables que hay entre el cerebro y el resto del cuerpo. Después se ramifica eso y va a los brazos, a las piernas, a distintas partes. Pero la médula básicamente, si bien hay neuronas también, porque se tienen que comunicar, porque no son tan largas, la mayor parte de la médula, o sea, la parte, a ver cómo te diría, la parte de afuera, de nada son todos axones. ¿Está? Y después tenemos las neuronas en otra parte, están ubicadas las dos cosas. Y células que generan electricidad, también están los cardiocitos, son las células músculo del corazón, que en este caso es una electricidad que se genera y la que da el latido, ¿está? Pero se genera de manera automática, no con un estímulo ni nada de eso. Si hay un estímulo, por ejemplo, cuando se para el corazón, si le das electricidad al corazón, es para estimular esas células, básicamente. ¿Está? Pero es la única manera en que podés revivir a una persona con electricidad, o sea, no como Frankenstein. Y es porque activás el corazón, no tiene nada que ver con el cerebro. ¿Bien? ¿Alguien me da por acá? Ah, ya. Hola. Hola. Quería preguntar, no lo nombró, pero está en el mito popular sobre el tema de los vampiros. La plata, ¿qué propiedad especial tiene la plata que se le asocia a la muerte del vampiro en sí? Mirá, lo de la plata y los vampiros y los hombres lobos también, porque los hombres lobos también matan con la plata. En realidad eso lo inventó Hollywood también, como para variar. Según cuentan, hubo una historia, no me acuerdo si es siglo XVI, no, en el libro está bien porque no me acuerdo la fecha, de un francés que había una especie de monstruo que mataba a las ovejas, que mataba gente, que en realidad era un lobo grande, y que según cuenta la leyenda lo mató con balas de plata, pero simplemente porque usaba balas de plata, no porque creía que con eso lo iba a matar. Como siempre Hollywood toma todo ese tipo de cosas y exactamente aparece, lo que pasa es que en la primera película que yo mostré, la del 41 de Hollywood, lo matan con un bastón y ese bastón tiene una punta de plata, no es con balas. Después crean la bala como para darle más, hacerlo más espectacular. Y los vampiros después toman esa idea de los hombres lobos y en las películas también los matan con bala de plata, pero no es la forma más común de matar un vampiro, básicamente. La bala de plata es específica del hombre lobo. Y después los vampiros sí, también inventaron la bala de plata. Otra cosa importante que no les conté, los vampiros y la luz. Ustedes saben que los vampiros supuestamente salen de noche porque les molesta la luz y mueren con la luz. Bueno, eso tiene que ver con la enfermedad que les nombré al principio, la del murciélago, ¿se acuerda la rabia? Básicamente, bueno, el virus ese afecta el sistema nervioso. Esas personas, bueno, se vuelven violentas, se vuelven agresivas, pero también tienen fotofobia, o sea, tienen fobia a la luz. Les molesta mucho la luz. Por ejemplo, esa luz que me está dando a mí que me molesta, pero a esa gente le molesta más. Entonces, cuando se mira a un espejo, esas personas se sacan del espejo, el espejo también les molesta, entonces no se pueden mirar. Y eso creó el mito de que una persona, porque también se asocia a las personas enfermas con esta enfermedad con su violencia, su agresividad, y que querían supuestamente morder a otro, cosa que no es tan cierto, lo asocian con vampiros. Entonces, eso de que no se podían mirar al espejo nació justamente de esto, de la fotofobia de estas personas, por lo tanto se tergiversó al punto de que no se reflejan en el espejo, lo cual ya es una exageración, pero que no se pueden mirar en el espejo, ¿está? Y aparte la luz del sol, obviamente, que a esas personas les molestaría, y como les conté en el caso de las porfirias, que son muy sensibles a la luz, solo salían en las noches de luna llena, porque era la única noche que se veía algo en el pasado cuando no había electricidad, ¿está? Entonces todo eso llevó a que los vampiros sean alérgicos a la luz, básicamente, y que no se ven en los espejos. ¿Alguna otra pregunta? Acá. Hay dos. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, así como la ciencia ha desterrado así varios mitos, ¿queda alguno todavía
al ser humano alguna anomalía, enfermedad que todavía la biología no lo haya explicado cuáles son las causas? Sí, hay muchas enfermedades que no se sabe exactamente la causa. No te diría de las que tienen que ver con la apariencia de las personas, como en estos casos que conté, pero sí hay muchas enfermedades, sobre todo enfermedades neurológicas o psiquiátricas también, que no se conoce la causa. Pero estamos en una época donde ya no explicamos todo de la manera de un mito, sino que creemos que tiene algún origen genético o algún origen ambiental también. Entonces, hay muchas enfermedades, por ejemplo, te nombro la esquizofrenia, el trastorno bipolar, el mismo Alzheimer, que no se sabe que tiene un componente genético, que seguramente hay un componente ambiental también, porque influye mucho eso, pero no se sabe exactamente los genes en los que actúan. En las enfermedades que conté, las porfirias, las anemias, el albinismo, la hipertricosis, se sabe exactamente dónde está la enfermedad en los genes. ¿Está? No se puede hacer nada por ahora. Todavía no hemos llegado a hacer terapia génica de esas enfermedades, pero sí sabemos el origen. ¿Está? Pero en otras enfermedades tienen más que ver con, yo te diría, las que menos se conoce el componente genético son las enfermedades mentales, justamente. El Alzheimer sabemos exactamente cómo se crea, a qué edad puede aparecer, todo eso, pero todavía no tenemos ni idea cuál es el origen genético. ¿Está? Pero así que genera un aspecto que podría ser considerado monstruoso o que causa rechazo, por lo general no hay ninguna enfermedad, o sea, que no se conozca el origen, básicamente. Y tampoco a esas personas se las va a rechazar solamente por su aspecto, pues seguramente el componente tiene que ver con el genético, con el ambiente, no con un demonio o alguna cosa así extraña que actúa en eso. Acá. Buenas noches. Quería preguntarle, ya que habló mucho de la relación entre las enfermedades y los monstruos, si tiene algo para decir, por ejemplo, de alguien que fue considerado para la ficción como un monstruo, pero que en realidad no lo era, como el drogado candidato. Bueno, ese es un ejemplo, también ese es otro monstruo famoso, por decirlo de alguna manera, que, bueno, hay personas que tienen ese tipo de deformidades que también son de origen genético, ¿está? Quizá a lo mejor no se sepa exactamente la causa, pero sí tienen que ver con deformidades de tipo genético, y que es el ejemplo perfecto de la ignorancia de la gente, que porque algo es distinto y no puedo explicar su origen, entonces lo pongo al costado de la sociedad, o lo rechazo, o lo ataco, o lo mato también, como pasa en muchos casos. No quiero tomar porque después contesto cualquier cosa. Y bueno, pero un muy buen ejemplo justamente de lo que es el rechazo de la sociedad a ese aspecto. El monstruo de Frankenstein el monstruo de Frankenstein justamente cuando se escapa, así que su creador se da cuenta de lo que hizo y lo deja escapar. El monstruo de Frankenstein es bueno, o sea, es una persona buena, habla con una niñita, después habla con todo el mundo por su aspecto, era una cosa altísima, todo lleno de cicatrices, lo empieza a rechazar. Y ahí es cuando se empieza a volver violento, empieza a ser el mismo rechazo de la sociedad, hace que se vuelva violento. Entonces la gente ahí más violenta se vuelve, y bueno, así termina toda la historia bastante mal. Pero no les quiero contar el final para los que no lo leyeron. Pero bueno, la idea es esa de que lo distinto en el pasado era considerado monstruoso y era rechazado. Acá se conoce como pata de cabra, que es, no sé si es una condición neurológica, un problema neurológico. No sé cómo es la pata de cabra. Aparentemente es un problema en la columna vertebral, en la médula, sí, que genera mucho dolor y no se retrasa el crecimiento. No sé si conoce alguna explicación. La mayoría de las veces la gente recurre a los curanderos porque los médicos no encuentran la solución o la forma de solucionar el problema. Sí, esa es otra cuestión también interesante, que la medicina no tiene todas las respuestas todavía. Por eso mucha gente va a los curanderos y ese tipo de cosas. Como le decía él allá, tenemos una enfermedad que todavía no sabemos el origen. En ese caso seguramente tiene que ver con el desarrollo del sistema nervioso, ese tipo de cosas, pero en ese caso, cuando tiene que ver con eso, es muy difícil, digamos, de cambiar. Es una condición que ya está establecida
y esa persona va a crecer de esa manera y no tiene tanta solución. Hay muchas enfermedades que no se pueden curar. El Alzheimer, por ejemplo, no se cura todavía porque no sabemos bien cómo funciona. Entonces, en esos casos puede ser que los médicos no tengan ni idea. Muchas veces los médicos no tienen ni idea, por más formados que estén, porque todavía no se descubrió. Todavía la ciencia sigue estudiando muchas cosas y, como decía recién, hay muchas enfermedades que no tenemos ni idea del origen. Sabemos que es una enfermedad mental, por ejemplo, los síntomas, quizá hasta hay alguna medicación porque se probó esa medicación y se vio que funcionaba, pero de cualquier manera todavía no le podemos dar al blanco exactamente porque no sabemos dónde está. A ver, sí, Buenas noches. ¿Conoce algunos casos donde algún tipo de enfermedad haya tenido el efecto contrario en vez de rechazo de la sociedad, que sean personas veneradas o no sé, tomados como dioses o alguna otra cuestión? En este momento no me viene a la memoria, pero estoy seguro que sí, que probablemente haya alguna característica. Lamentablemente no hay ninguna mutación que nos haga más bellos, ese tipo de cosas. En mi caso no me hizo más alto, por ejemplo. Sí. Bueno. Acá te digo porque no te escuchan. Que en la India hay chicos que nacen con 4 brazos, por ejemplo, 4 piernas, que simplemente el hecho serían como unos siameses, pero digamos que están muy pegados, entonces nacen con el doble de brazos y doble de piernas. Y como en la India hay muchos dioses que tienen esa característica, que tienen muchos brazos y muchas piernas, son considerados dioses. ¿Está? Ese es un caso muy bueno, gracias por el ejemplo, donde una mutación causa que, pero eso depende también de la civilización donde nazca y este tipo de cosas. Si nace en otra civilización seguramente va a ser considerado un monstruo esa persona. ¿Está? Pero muy bueno, gracias por el ejemplo porque está muy bueno. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo le quería preguntar, se escucha mucho con el tema de dejar pescado fuera de la heladera cuando hay una cena que se pudre. Y la segunda, bueno, si no sabía, lo mejor no me acuerdo. Y la segunda, el tema del chupacabras en Córdoba, se habla mucho de una especie de bestia que mata cabras. Mata cabras. A ver, bueno, respecto al primer caso, te puedo asegurar que con luna llena no, lo único que, como dije recién, que se va a influenciar son las mareas. Habría que ver, ahora por ejemplo cuando fue el eclipse en Estados Unidos, la gente mostraba fotos de escobillones parados, separados el escobillón, bueno, todo un verso de eso básicamente. Muchas que sobre todo con las redes sociales tenemos para hacer dulces, todas esas cosas. Así que no creo que se pudra mal pescado hay una sola. Y el chupacabras, no conozco tanto de la historia, pero mi idea también en algún futuro es hacer un libro con los mitos locales, sobre todo, y relacionado con la ciencia. Acá en Misiones me dijeron que tienen, no sé, como 1000 más o menos. Así que puedo hacer 3 tomos con Misiones solo. Pero el chupacabras, bueno, sí hay mucha gente que dice que lo vio, y el aspecto del chupacabras es medio una cosa media diabólica, pero nadie sabe exactamente, algunos lo dibujan de una manera y otros de otra, pero básicamente cuando aparecen animales muertos dicen que es el chupacabras, como acá creo que cuando se aparece alguien en el convenio, no me acuerdo la persona dijeron. Bueno, y básicamente lo que mató a ese animal seguramente fue algún animal salvaje que está por la zona, inclusive pumas, que hay por ahí también. Pero cuando no lo ves y aparece el cuerpo, lo primero que piensa mucha gente es si hay un mito instalado, como con los hombres lobos también. Cuando aparecía alguien muerto en un bosque, era el hombre lobo. No, es el lobo de verdad, básicamente. Pero como no ven en el momento que pasa, o la gente elige lo que quiere ver también. Si ve una sombra, le das más forma humana, a lo mejor ese tipo de cosas. Más si está asustada, bueno, pasan ese tipo de cosas. Pero básicamente no hay chupacabras. Es más, el chupacabras está extendido en toda Latinoamérica, en México también. Así que, pero bueno, no sé si quieres saber si existe o no, para mí no. Básicamente. ¿Quién tiene el micrófono? Buenas noches. Buenas. Quería preguntarles sobre
sobre las células que eran generadas por la célula madre del hipocampo. ¿Ese conjunto de células generaría tejido? A ver, de por sí el hipocampo es una especie de tejido, por decirlo de alguna manera. Pero sí, en realidad genera nuevas células que se van instalando en esa zona, básicamente en la cercanía de esa zona, que van formando parte del tejido del cerebro, básicamente. No forman un tejido específico, pero sí se van formando uniones nuevas. O sea, que a medida que aprendemos algo, esas neuronas empiezan, primero que no son como estas neuronas, son como una celulita común, que después empieza a alargar esas proyecciones, y esas proyecciones empiezan a formar contacto con otras neuronas, que es lo que establece una memoria. ¿Está? Empiezan a unirse entre sí y establece la nueva memoria, básicamente. Pero cerca de esa zona donde están, o sea, no se mueven mucho de esa zona, que es sí un tejido que forma el hipocampo, que forma parte del cerebro y está metido bien adentro del cerebro. Donde puede pegar un ataque de risa como uno a cada lado, digamos, porque acá tenemos un cuerpo calloso que nos separa, pero de cada lado hay hipocampo. ¿Está? ¿Está? ¿Alguien más? ¿Ya está? Yo puedo ir a hacer los días. Hola. Más que una pregunta es un pequeño corto respecto a lo que estaban hablando hace un momento, que sería como una especie de punto intermedio entre veneración y la transformación en animales, que está muy presente en las culturas indígenas, prácticamente de toda América. Y me viene a la memoria para que pintan unos canales como una vieja serie de televisión que se llamaba Manimal. Muchos animales. Sí, era una serie justamente de una persona que se transformaba en el animal que quería, básicamente. Y bueno, no sé si tuvo mucho éxito tampoco, pero sí, yo la llegué a ver. Esa serie tiene sus años. Gracias por el aporte. ¿Quién más? No tengan miedo, no hay ninguna pregunta. ¿Dónde está? Acá. Bueno. He leído por ahí que, por ejemplo, Mary Shelley, cuando escribía, lo escribía por todo lo que escribía, por una cuestión de que cuando era muy joven ella perdió 2 embarazos. Aparte de eso, su madre, cuando tuvo a Mary Shelley, perdió la vida. Entonces ella como que tenía cierta restricción a la vida. Sí, muy bueno el aporte. Sí, en el libro lo explico mejor, acá lo expliqué un poco la historia. Pero aparte de eso que escuchó ella sobre los experimentos de Aldán y Galván y toda esa gente, estaba también el hecho de que su madre murió cuando nació y a su vez que había perdido, no sé si 2 hijos, creo que era. Y dicen que en el lugar donde estuvo, la historia se la cuento un poco. Ella estaba en pareja, estaba casada con otro escritor, con Shelley, que era el escritor, y tenían de amigo a otro escritor británico que era Lord Byron. Y Lord Byron los invitaba todos los veranos a ir a una casa que tenía en Suiza, en un lago en Suiza. Resulta que, y había otro también, Polidori, que es el que crea, era un médico, el médico de Byron, pero que también era escritor y que es el que crea la primera novela de vampiros, que no es tan conocida, se llama El vampiro justamente, y muchos creen que está basada en el personaje de Lord Byron, porque Lord Byron era bastante jodido, parece, y no le caía a mucha gente, era bastante denso, bastante agresivo, y bueno, para Polidori, que era su médico, medio que no le caía muy bien, y lo veía como una persona, un chupasangre, básicamente. Entonces, ese verano, en Suiza, 1816, que les mostré acá, fue un verano muy particular, porque hubo una erupción en el este de Asia, de un volcán, pero fue una erupción tan grande que las cenizas llegaron hasta Europa. Entonces, ese verano, con esas cenizas que taparon todo el cielo, fue un verano muy frío, inclusive hasta llovía todo el tiempo y nevaba inclusive, porque se tapaba el sol, entonces la temperatura bajó mucho. Y esta gente que había ido a veranear se la tenía que pasar adentro de la casa todo el día. Tenían una casa grande, todo eso, entonces no sabían qué hacer. Y lo que hacían en la noche era leer historias de fantasmas de un libro. Entonces se leían las historias para asustarse entre ellos. Y Lord Byron un día dice, ¿por qué no hacemos una cosa? Somos todos escritores acá. A ver quién escribe la historia que más temor le dé a los otros. ¿Está? Entonces se sentaron todos a escribir a vuelta, ahí Polidori escribió El vampiro, y Mary Shelley, entre eso que había escuchado, que también lo hablaban entre ellos, sobre los experimentos de Aldán y todo eso, más el hecho que había perdido 2 hijos y que sueña, según dicen, que tenía al hijo que había fallecido en sus brazos y que lo acercaba al fuego, al calor, y el hijo volvía a vivir. Entonces,
toda esa mezcla de sentimientos y de cosas lo pasó a ese libro. Escribió el primer capítulo en realidad del libro, y a su esposo, que era un escritor mucho más famoso, le encantó tanto que dijo, vení, vamos a imprimirlo. Y entonces terminó de escribir otro capítulo y lo vamos a publicar. Y así lo publicó y bueno, se hizo tan famoso. ¿Está? Pero viene el aporte de eso. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Acá un compañero cuando dice de que los pueblos originarios también, muchas leyendas vienen bueno, acá en la zona, habían dicho el bombero, se me ocurre el Trauco, el Chiloé, en Chile. Vos en la investigación que estuviste haciendo para este libro, ¿pudiste asociar alguno de estos, no sé si investigantes sobre las leyendas populares americanas con alguna enfermedad, con alguna patología o no? Ah, y otra sección, me parece que la primera novela de vampiro es Carmilla, de Sheridan Le Fanu. Puede ser también. Sí, puede ser. ¿No te acuerdas en qué época fue? ¿En qué año? No, pero me parece que es la primera. Sí, igual que hubo un libro, o sea, yo de la momia no hablé, pero hubo un libro de la momia, hubo varios anteriores, pero de momias que vi que vuelven a la vida, estamos hablando, ¿no es cierto? Y uno de los que escribió libros sobre momias que vuelven a la vida fue justamente Bram Stoker, el mismo Drácula. Pero ese libro no lo conoce casi nadie. Con respecto a las leyendas locales o latinoamericanas, por decirlo de una manera, también no solo argentina, no investigué demasiado porque la idea fue primero lanzar este libro con los más conocidos. Pero después, hablando con mucha gente, la idea mía era hacer también un segundo libro con más monstruos de los conocidos, tipo el hombre invisible, ese tipo de cosas, los zombies, también que ahora están muy de moda. Pero bueno, sobre todo hablando acá en Misiones con mucha gente y todas las leyendas, me vino la idea de por qué no hago un libro local. ¿Está? Pero ahora tengo que investigar sobre eso y ver si justamente, porque la idea del libro es asociarlo a la ciencia. ¿Está? Y justamente tratar de no repetir estos mismos temas de ahora. O sea, acá en este libro cubro varios temas de la biología que son esenciales, como la división celular, la síntesis de proteínas, la neurociencia, la genética. Entonces tendría que buscar otras áreas que me ayuden a explicar esos monstruos y que lo hay. No todo se puede. No, porque se me ocurría esto, ¿no? De decir, como no hay investigaciones sobre enfermedades en los pueblos originarios, de la adaptación que hubo, de poder identificar, no sé, se me ocurre el enanismo con el Trauco. El enanismo con los duendes también, por ejemplo. Seguro. Sí. Gracias. ¿Alguien más? ¿Allá? Hola. Bueno, estuvimos hablando de varios monstruos que vuelven a la vida, vampiros, momias, y se me ocurre que nos estamos olvidando de lo más importante, que serían los zombies. Mi pregunta es, desde un punto de vista científico, ¿qué dificultades tendría para existir una criatura como tal? ¿Un zombie? Sí. Bueno, los zombies lo dejé para el segundo libro, como acabo de decir. Así que no iba a hacer tanto tampoco sin encantar todo un solo libro. Obviamente que los zombies están de moda, o sea, no sé si todos ven atrás de Walking Dead, yo no la veo, pero sí está muy de moda, inclusive hasta en Juego de Tronos también hay zombies, o sea, hay zombies por todos lados ahora. Y bueno, la idea es, si es posible, ahora, o sea, en el pasado el zombie, el origen era muy claro, ahora está muy de moda que hay un virus que ataca a la humanidad y que esas personas se mueren y vuelven a la vida y comen cerebro, la típica esa. Los virus se pusieron, obviamente no podían, los zombies del pasado los virus ni se nombraban porque no sabían que existían. Igualmente las leyendas de zombies que aparecen en las películas son recién en los años 60, ¿no? Que creo que es La Noche de los Muertos Vivos, me parece algo así que se llama la película. Hubo una anterior que hizo Bela Lugosi también, pero ahí lo asocian justamente con el verdadero mito de los zombies que nace en Haití. ¿Está? En Haití la palabra zombie existe, básicamente ahí viene ese lenguaje, y eran personas que, según cuentan, tampoco sé si es cierto, se hacía una mezcla de algunas sustancias tóxicas, una era de una piel de un sapo, otra de una planta y otra del pez globo. Entonces tomaban esas sustancias, las mezclaban y hacían una especie de droga
que atacaba el sistema nervioso. Entonces lo daban a una persona, en el fondo dicen que existieron estos casos, pero no están tan documentados, se lo daban a una persona y esa persona, esas obviamente eran toxinas, neurotoxinas, o sea, atacaban el sistema nervioso, muy diluidas obviamente, pues si no la mataban a la persona, y supuestamente esa persona perdía la voluntad. Entonces hacía lo que uno quería. Y de ahí vienen los zombies que caminan así, se mueven así, y van para cualquier lado. Y de ahí se originó todo eso y nacieron todas estas historias que el cine fue el que se encargó de tener y la serie de televisión ahora. Pero sí, supuestamente han existido esas personas, pero no son muertos vivos. Esta no es una persona que está muerta y le da esa droga y vuelve a vivir, sino que parecían como personas que estaban muertas y se movían básicamente, pero existir no existe eso, básicamente. Y es muy difícil que pase. Lo mismo que, bueno, inclusive estaba viendo que el centro de, ¿cómo se llama? El Centro de Defensa de Enfermedades de Estados Unidos tiene protocolos para distintas enfermedades, cómo actuar ante distintas enfermedades, ¿no es cierto? Ante una gripe A, ante cualquier epidemia. Y tiene un protocolo para zombies, aunque no lo crean. Y está en el sitio web y todo. Y todo eso por este hecho de que si en algún momento hay una epidemia de algún virus que la gente pierde la voluntad y bueno, pasa como pasa en las películas, bueno, tienen ese protocolo, aunque sea increíble, existe. Básicamente, si bien sabemos que es muy difícil que eso pase, pero con los experimentos que se hacen no me extrañaría, básicamente. ¿Está? ¿Listo? ¿Alguien más? Allá al fondo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Usted mencionaba los experimentos de Galvani cuando le aplicaba una carga a las terminales nerviosas de las patas de las ranas que contraían los músculos y producían el movimiento. Entonces, en el caso de la enfermedad de Parkinson, o sea, puede deberse a que exista algo que genere impulsos eléctricos incontrolados en las terminales nerviosas de... Exactamente, ese es el caso del Parkinson, exactamente. Y en ese caso, si es así, se me ocurre, no soy médico, ¿no? Sí. Si en los puntos de las terminales nerviosas de las personas, o de las manos, o de las extremidades, se genera los mismos pulsos eléctricos, pero a una frecuencia en sentido contrario, ¿no van a cancelar las fases de la frecuencia de esos pulsos eléctricos, evitando así los movimientos? No, está buena la pregunta. Bueno, con respecto al Parkinson, sí, tiene que ver justamente con eso, con los impulsos nerviosos que son incontrolables. Hay medicamentos que los calman esos impulsos. El caso de Parkinson más famoso, supongo que todos saben, es Michael Fox, el actor de Volver al Futuro, que todavía él toma la medicación, pero digamos, sin la medicación estaría temblando todo el tiempo. Con la medicación de vez en cuando tiene algún sacudón, pero puede ser una vida más o menos normal, inclusive actúa todavía. Y con respecto a... ¿Qué me puede hacer la pregunta? Pero me olvidé. No, que si existe, si se trata de impulsos eléctricos me decía en los dos sentidos, sí, son impulsos eléctricos. Si se genera un impulso eléctrico en el sentido contrario, ¿no lo va a cancelar? No, las neuronas se comunican en una sola dirección. O sea, viste que tienes varias prolongaciones, yo mostré que son varias, pero una es larga, ¿está? Las más cortitas son las que reciben información, ¿está? Esas se llaman dendritas, que son como 4 o 5 más, depende de la neurona. Esas se conectan con otra neurona que le manda información. Y la información va desde las cortitas, pasa por el cuerpo de la neurona y después va por el cable largo, siempre en esa dirección. Por eso yo en el ejemplo que puse de cuando me estoy quemando, aclaré también que cuando toco la cosa que me quema, el cable va en una dirección hacia el cerebro, pero cuando vuelve el mensaje del cerebro al músculo viene por otras neuronas distintas, no van en ida y vuelta, o sea, siempre en una sola dirección. Lo que pasa es que hay neuronas que van desde la periferia, desde el cuerpo hacia el cerebro, en esa dirección, y otras que van del cerebro hacia el cuerpo, ¿está? Y neuronas tenemos no solo las que yo les conté en las terminales de la piel, sino que las neuronas se encargan de la visión, del olfato, del gusto, del oído, como les dije, sensaciones de dolor, frío, calor, tacto. Por eso podemos meter la mano en el bolsillo y saber si estamos tocando algo sin necesidad de verlo. Esas son las neuronas que tienen que ver con el tacto, ¿está?
y que podemos tridimensionalmente hacer una imagen del cerebro de lo que tenemos en el bolsillo, ¿está? O en la cartera, por ejemplo, cuando buscan algo. Entonces, pero eso de las neuronas van en una sola dirección siempre. Lo que pasa es que hay un camino de ida y por otro lado viene el camino de vuelta. ¿Está claro más o menos? Pero si existe un patrón de frecuencia entre el movimiento de ida y el movimiento de vuelta, si se aplica una corriente externa, ¿no cancelaría esos pulsos eléctricos? Ah, vos decís sí, y bueno, supuestamente sí. Lo que pasa es que vos, ¿para qué le das un impulso eléctrico? ¿Vos decís con el caso de las patas? Bueno, claro, pasa en el caso de las patas no hay impulso de nada. Aparte, primero que no hay cerebro, ¿está? Entonces los nervios están estáticos, o sea, no hay ninguna carga eléctrica porque está muerto, digamos, ese animal. Entonces vos lo que haces artificialmente le pones electricidad y en la dirección en que va, porque vos lo pones en una punta y activas las neuronas que están ahí y van a ir hacia ese otro lugar. ¿Está? Hay un caso particular, o sea, una forma de que se muevan las patas también, eso no se lo dije, está en el libro porque es más complicado, pero la electricidad tiene que ver obviamente con cargas positivas y cargas negativas. Y esas cargas se manejan en la neurona a través de iones, los iones como el potasio y el sodio. ¿Está? Y hay intercambio de iones entre lo que es afuera de la célula y adentro de la célula, y hay canales que hacen que los iones pasen de adentro a afuera y de afuera a adentro. Entonces, esas cargas van cambiando y en ese puntito que se mueve, se van cambiando las cargas y se van moviendo. Entonces, si yo, por ejemplo, a esas patas que le saco la piel es una barrera que no deja pasar nada casi, le saco la piel, generalmente se la saca para cocinar, y le tiro sal, cloruro de sodio, las patas también se sacuden. ¿Está? Porque le estoy agregando más iones desde afuera de la célula hacia adentro. Y hay un ejemplo muy clásico que no lo traje pero es muy impresionable, una comida coreana. Ustedes saben que tienen el calamar, que tiene los tentáculos, la cabeza y después viene toda la bolsa del calamar. Bueno, lo que hacen ellos es cortar la bolsa y con eso sacan el cerebro también. Entonces queda la cabeza con los ojos y las patas. ¿Qué hacen ellos? Y eso es una comida que la sirven de esta manera, porque a la gente le gusta en Corea ese tipo de cosas. Lo comen crudo el calamar, como fuera el sushi. Toman el calamar, lo ponen así encima de un montón de verduras y todo eso. Lo apoyan los tentáculos así, digamos, la cabeza queda para arriba y le tiran salsa de soja. La salsa de soja tiene mucha sal, mucho cloruro de sodio. ¿Y qué pasa? El calamar empieza a mover los tentáculos. Y así lo sirven, con el calamar moviéndose como si estuviera vivo, el calamar está muerto ya. Y eso se lo sirven a la gente y la gente le encanta eso en Corea. Acá creo que la mayoría vomitaría, básicamente. Pero bueno, es así, son costumbres. Pero justamente el cloruro de sodio y la salsa de soja hace que los nervios se activen y que se contraigan los músculos de los tentáculos y se muevan. ¿Está? Ese es otro ejemplo, no siempre hay que poner electricidad, sino en este caso poniendo los iones que generan esa electricidad es suficiente. ¿Alguien más? ¿Ya estamos? Acá no. En realidad, nos preguntamos hoy, o sea, los libros de divulgación que escribiste están destinados a un público, digamos, adolescente y adulto. Si tenés pensado en algún momento escribir algún libro de divulgación para niños. Bueno, en realidad, por ejemplo, yo les contaba que hoy, por ejemplo, di una charla de la mañana para chicos de primaria. Y a pesar que era más o menos la misma charla, o sea, cambio algunas palabras y todo para que lo entiendan, a los chicos les gusta. No sé si entienden todo tampoco, pero lo atrae de esa manera. De cualquier manera, yo había pensado el libro para chicos de 14, 15 años en adelante hasta 100 o más. De este libro surgieron varias cosas, o sea, a partir de la salida de este libro surgieron un montón de cosas de las que cuando se enteró la gente, y entre ellas, por ejemplo, hay una editorial en Eudeva, que es la editorial de la Universidad de Buenos Aires, y tiene junto con París tiene una revista que se llama Ciencia Hoy, que es de divulgación, y que han sacado una que se llama Chicos, que son chicos de Ciencia Hoy, que es para niños de poca edad, básicamente, de 10 años para abajo. Y bueno, me pidieron en base al libro que escribiera una historia corta de 2 páginas nada más sobre el monstruo de Frankenstein. Bueno, y ahí escribí más o menos esto,
digamos, mucho más sencillo para niños. No es tan fácil escribir para niños, menos ciencia, pero bueno, anduvo muy bien por suerte y parece que gustó. Pero no, es más complicado, digamos, tenés que bajar mucho más todavía el lenguaje, pero sí, algo escribí, por lo menos sobre el monstruo de Frankenstein, escribí algo para niños. Completar con los otros monstruos para la sí, exactamente. Bueno, parece que quedaron con ganas seguro después de comprar el libro para sacarse la boca de los... Ahí atrás todavía hay libros que trajo Alberto que están allá atrás junto con Caro, si alguno quiere, bueno, puede llevarse. Claro que el libro lo tuve que traer porque lo imprimió la Editorial Universidad Nacional de Córdoba y el alcance nada más que dentro de la provincia. Que acá Misiones creo que hay dos libros en Misiones, pero bueno, ya se los vendieron obviamente. Así que decidí traer el libro, la editorial me dio 50 libros para traer acá y bueno, para que el que quiera leerlo que lo compre, básicamente. Así que, bueno, como no hay más preguntas, les agradezco mucho, espero que les haya gustado y que hayan entendido algo por lo menos. Y bueno, gracias por todo.